Bueno, hola a todos. Aquí otro domingo más de historias que contar. Siempre lo digo, feliz y agradecida de poder traerles a ustedes estas interesantísimas historias, bueno, con gente tan querida y admirada de nuestra comunidad judía en Venezuela. Hoy tengo el honor de tener un invitado que tengo detrás de él hace ya bastante tiempo y al que estoy feliz. Aquí lo estoy invitando, ya hicimos la prueba, así que la magia se hará en segundos y así tenemos la oportunidad de compartir con nuestro querido doctor Isaac Benjamín. Tamara, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, honrado de estar en este espacio tuyo tan importante, tan visto y bueno, ojalá que llene tus expectativas. Las mías ya las tengo Estás en todo el llenas desde mundo. el día que tuvimos nuestra siempre lo digo, tengo una entrevista fabulosa con cada invitado que disfruto muchísimo y que, bueno, pues me permite hacer esta guía, este timeline que tendremos el día de hoy. Les aconsejo que se sienten porque vamos a tener una conversación muy amena con mi querido doctor, porque bueno, además de ser un importante pilar de nuestra comunidad, es alguien muy querido en la parte médica, es especialista en medicina reproductiva. Y wow, ayer estoy impresionada porque leyendo el libro, tengo aquí el libro, un libro que me hizo llegar, muchísimas gracias a Paul, que nos hizo llegar el libro Fertilidad y Judaísmo se ve al revés. No tengo manera de ponerlo derecho porque hace espejo, pero se llama Fertilidad y Judaísmo. Y leyendo pues el libro ayer, que es una cátedra, digo que ya puedo ser asistente del doctor. Me pareció muy curioso porque mencionas a Louis Brown. Y Sí, bueno, justamente ayer fue su cumpleaños y lo ayer posteó. cumplió Porque 48 años ya de haber nacido, como ya habíamos comentado antes, fue en 1978. Tuve oportunidad de conocerla cuando cumplió los 40 años y hice tal cual la cola en el Congreso para tomar esa foto que siempre es importantísimo, porque imagínate, el primer in vitro en el mundo y ella estuvo ahí y se tomó fotos con casi todos los médicos que estuvimos, fue maravilloso. Y bueno, fue la foto que te mandé ayer, ¿no? Eso es. y los posteó, porque yo Sí, yo la puse en el Instagram sí, y los hizo repost, porque claro, ayer fue su cumpleaños, wow. sí, sí, Digo sí. que la vida y sus coincidencias. Así es, así es, así es. Bueno, Isaac, querían, como siempre lo hago en el programa, me interesa muchísimo el saber de dónde venimos. Y obviamente este tema de nuestros pilares, nuestros principios, nuestros valores, y contarme un poco de tus padres y de tus abuelos. Entonces aquí tienes la cámara para hacer ese recorrido que es fascinante y además curioso porque tú naces en Marruecos. Exactamente, bueno, yo nací en Marruecos en 1964. Mis padres, digamos, los dos también nacieron en Marruecos. Mis abuelos, de parte paterna, mi abuelo Isaac nació en Argentina y a la edad de los 3 años salió para Marruecos nuevamente. Y de ahí ya, mi abuela también de Marruecos y la parte, digamos, yo nací en Tetuán y mi abuela materna es la que es de Tánger, el resto todo es de Tetuán, ¿no? Entonces, esa es la historia. Nosotros llegamos prácticamente divididos, ¿no? Mi papá se tuvo que adelantar en 1900, después de la guerra de los 6 días, las cosas ya se estaban complicando en Marruecos y muchos de los judíos marroquíes fueron saliendo. Y en esa migración, bueno, mi papá decidió salir un año antes para poder enfrentar el cambio y preparar las cosas para que cuando llegáramos ya tuviéramos todo listo. Y así fue. Mi padre salió en 1968. Él salió de Marruecos a España y de Madrid
llegó, bueno, con su visado. Mi papá me cuenta que tenía que sacar no solo visa, sino pasar un examen médico para poder llegar. Y llegó en avión, llegó en Viasa a Caracas y de allí, bueno, pues se estableció y de hecho donde hoy viven es desde cuando llegó, es el mismo sitio. Es un gran logro que mi papá siempre cuenta porque, vaya, tenía la casa, estaba amueblada y nosotros ya salimos al Perdón, primer. dato curioso, Avenida Buenos Aires, eso no se me olvida. Es correcto, en la Avenida Buenos Aires, que es donde viven mis padres y mi abuelo que nació en Buenos Aires, en la península de Pehuajó. Ahí nació él. Entonces, nosotros salimos al año siguiente, en el año 69. Ahí venía mi madre y mis abuelos, mi abuelo Moisés y mi abuela Perla, y mi hermano Moisés, que tenía 2 años, y yo tenía 5 años. Entonces, de ahí llegamos de Tetuán, salimos para Ceuta, y de Ceuta a Málaga, y de Málaga en barco, más o menos una travesía de 11 12 días, me cuenta mi madre, hasta que llegamos al puerto en La Nombre del barco, en Churruca. Eso no se me puede olvidar. Siempre habían dos barcos, pero a mí me tocó el Churruca. Entonces, creo que era el Churruca y el otro era el Virginia, si mal no el me Virginia, equivoco. tal cual, así mismo me comentó mis padres, pero nos tocó en el Churruca y en ese llegamos y bueno, y ahí comencé. Obvio, yo soy venezolano por nacimiento, porque llegué, digamos, antes de los 7 años y bueno, toda la familia a partir de ahí comenzó mi vida, ya me involucré, mi papá, mis padres me escribieron en el colegio, en el Moral y Luces, y estudié en la sede. Yo terminé allá en San Bernardino en la sede. Ahí completo toda mi preescolar, primaria y después bachillerato. Así fue. Cuéntame un poco esa casa, porque era una casa con 4 varones. Sí, bueno. Dos nacieron ya en Venezuela. Sí. Después mis dos hermanos ya nacieron acá, digamos, estábamos Moisés y yo, y en el 70 nació Jacobo y en el 71 nació Gabriel. Entonces, bueno, el apartamento en casa de mis padres tiene 3 cuartos, el Ah, cuarto de ellos, ellos dejaron el cuarto más grande, que es donde estábamos los cuatro, eran 2 literas, y un tercer cuarto que es como un living room, un cuarto de juegos que ellos utilizaban y jugaban ahí cartas eventualmente, o nosotros cuando teníamos amigos los llevábamos a ese estudio. Y bueno, éramos muy juntos los cuatro. Bueno, ya ves, la diferencia de edad no era mucha entre yo que nací en el 64, después Moisés en el 67 y después 70 Jacobo y 71 Gabriel. Sí. quiero hacer una corrección, gracias Alberto. Alberto Muryosef nos corrige a mí, donde el Virginia de Churruca es un mismo barco. Bueno, Perdone. lo que pasa es que el otro también se llamaba Virginia, de Virginia del... ahora puedo preguntarle a mi papá, el otro Ok. también tenía Virginia, pero básicamente cuando nos referimos a este barco decimos el Churruca, no decimos el Virginia Churruca. Excelente, bueno, gracias por la aclaratoria. Sí, sí, Sin bueno. embargo, me da mucha curiosidad porque creo que es parte de nuestra vida y cómo Sí, nos criamos. Ayer te recordabas de ciertas travesuras que quiero que me compartas, a ver sí. si tus padres se recuerdan de ellas. Bueno, Dos, sí, bueno, nada, yo obviamente, como ya te comenté, yo no era muy tremendo, yo siempre fui un chico bueno, pero obvio, en la casa yo era el mayor y entonces, evidentemente, eso hacía de que el que ponía las ideas era yo, pues, y con el mis hermanos. primogénito, Entonces, aparte, algo muy importante, ¿qué? Perdón, no te oí. el primogénito. Exacto, exacto. Entonces, bueno, como te digo, yo ponía las ideas y me acuerdo una de las veces, estábamos muy chiquitos y, no sé, si era 74, 1974 o 78, yo creo que era el 78, había una marcha que pasaba por la avenida Andrés Bello, que queda
digamos, queda al lado de la casa, la Buenos Aires llega a la Andrés Bello, y había la marcha y salimos con la señora que trabajaba en la casa para ver la gente pasando y cuando de repente nos lleva y nos arrastra a mi hermano y a mí con ella y llegamos casi que a Chacaíto. Y bueno, No. te imaginarás cuando, cuando nos dimos cuenta y regresamos, bueno, mis padres estaban nerviosísimos, no sabíamos dónde estaban y bueno, vaya que regaño que llevé y evidentemente la idea había sido mía, así que papá no estaba muy contento ese día. Y Qué bueno, locura, qué sí, locura. La mesa, rompieron una mesa, Dios. sí, sí, bueno, jugábamos fútbol ahí en la casa. Entonces, al jugar fútbol había una mesa que obviamente era la arquería. Y bueno, un buen día chutamos la pelota y rompí una de las patas. Entonces no se me ocurrió la mejor idea que poner la pata que aguantara hasta que Dios me protegiera. Y bueno, llegó el momento en que ya no me protegió y se cayó la mesa y ahí vino la pregunta y volví yo a tener que decir que había sido, siempre decía primero que había sido Moisés, pero al final tenía que decir que fui yo el que lo había roto, ¿no? Bueno, también siempre defendías a tus hermanos, me lo puedo Sí, sí. imaginar. Qué historias tan increíbles. Te preguntaba también, y me parece importante también por el tema de Luis, que acaba de cumplir 48 años, ¿desde cuándo decide Isaac que va a ser médico? Sí, bueno, yo, digamos, creo que siempre tenía como esta fibra de la medicina, siempre animado a que estaba en esa línea y sabía que iba a ser médico, no sabía que iba a ser obstetra. Yo creo que durante todo el colegio y de hecho cuando me graduó, en la graduación, en el anuario, pues está escrito que eso era lo que quería hacer y efectivamente después cuando ya me inscribo, que de hecho ahí, bueno, yo salí cuando salgo del colegio y tomo la decisión de inscribirme, habíamos ido un grupo de amigos a Cornell para estudiar inglés en Cornell y tener esa experiencia al salir del colegio. Entonces, y tocó hacer la inscripción y no estábamos en Caracas. Entonces, digamos, mi papá se encargó de hacer esa inscripción que de hecho la hizo para mí y para Mario Berkowitz, y entonces, bueno, él hizo la cola en la universidad y Wow. yo estaba un poco estresado porque siempre tienes que colocar tres alternativas y yo había oído que si ponías la alternativa 2 o la alternativa 3 te podían cambiar a esa alternativa. Y como lo que quería estudiar era medicina, solo puse la alternativa 1 y siempre estábamos tensos de que quedara o no. Y bueno, gracias a Dios eso ocurrió. Ya después llegué en ese año 82 cuando llegamos de Cornell, trabajé durante ese tiempo, con lo cual pude ayudar a mis padres a comprar mi primer carro y de ahí, bueno, ya en el 83 comencé la carrera de medicina en la escuela Luis Racetti. ¿Ok? Entonces empecé el propedéutico allí en Cebucán, que siempre se habla de la escuela de enfermería en Cebucán. Bueno, ahí era el propedéutico, era una especie de filtro donde todavía nos hacían, digamos, pasar por varias materias que quizás no tenían nada que ver con la carrera, pero era necesario para que ya entraras en el sistema, ¿no? Y hoy en día ya eso no se hace, ya entras prácticamente a anatomía 1, fisiología 1, pero en ese momento teníamos el propedéutico y bueno, fue maravilloso todos los que del colegio quedamos. De hecho, mi promoción tiene muchísimos médicos, éramos muchos y nos protegíamos. Me acuerdo la primera vez que entramos ahí a la escuela en Cebucán, bueno, ya sabes, salir del colegio, conocer nuevos ambientes estudiantiles y bueno, pero fue maravilloso. Desde el día uno fue muy bonito y bueno, ahí fui creciendo en la carrera y durante las pasantías, pues ya me fui dando cuenta de que la obstetricia, ya cuando hice la pasantía de obstetricia, fue cuando me afiancé en ese sentido y bueno, creo que te comenté también de que me tocó vivir en la maternidad, me tocó vivir el Caracazo
y entonces, bueno, Año 89. 89, sí, en el año 89 y bueno, pues ahí hice grandes amigos que hoy en día somos colegas, pero que había una diferencia de 6 7 años con ellos, pero digamos, hoy en día no se siente, pero ahí sí se sentía, porque yo era un muchacho, todavía no me había graduado, estaba en pasantías, pero vaya, en esa época no se podía salir de la maternidad porque no llegaban los que reemplazaban y bueno, nos mantuvimos ahí bueno, ahí terminé de afianzarme de que no tenía ninguna duda de que quería hacer obstetricia, ¿no? Ya yo me graduó de obstetra en el Pero año para 90. entender un poco lo del Caracazo, porque me parece increíble, estuvieron casi 6 días que no podías Sí, salir de la maternidad. sí, fueron muchos días, eso era, el sistema se tenía que sostener con todos los que estábamos ahí, como era lógica, entonces se hacían los turnos de descanso y obviamente mis labores siempre eran menores, porque en el rango yo era el rango más bajo, ¿no? Pero igual me sentía que estaba haciendo lo máximo, ¿no? Entonces, que estaba ayudando y que era bueno, te imaginarás en la maternidad la barbaridad de partos que se atendía en esa época y uno como estudiante tenía la posibilidad de acceso, de estar siempre con residentes y a veces te tocaba suturar ya cuando ya el parto se había hecho. Y, fue una experiencia de verdad que no marcó nuestras vidas, digamos a mí, yo me acababa de casar, yo me había casado en el Hablando de 88. eso, tienes Sí, muchas admiradoras, pero Katy agarró tu corazón desde muy temprano y sí. tienes una relación muy especial también con tus suegros. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, bueno, te conté que Katy y yo, pues en el colegio comenzamos una relación desde pequeño. Bueno, yo tenía 16 años, estaba en cuarto año y ella estaba en segundo año, entonces tenía 14. Entonces, bueno, era esas épocas donde tenías la novia del colegio y bueno, si había la suerte de seguir adelante, que en ese caso siempre estuvimos, como siempre, Bernardo, que siempre estaba echando broma, Bernardo y Vivian, también íbamos a la par juntos y bueno, la verdad es que gracias a Dios, por supuesto, con nuestras salidas, después ella también salió a estudiar inglés y yo terminé, salí como te digo, pero nuestras vidas siempre estuvieron unidas y desde los 16 años, desde que la conocí, pues entré en su casa y ahí conocí a sus padres y toda la familia, pues los abuelos, abuelo Jaime, abuela Raquel, entonces eso, la abuela Cota y el abuelo José, que digamos, yo era un niño, ¿no? Pero estaba ahí, Katy era otra niña y formé parte de esa familia, vi crecer, bueno, a su hermana Jenny y a Paulito ni hablar, porque fue el que te llevó el libro. Paul era un chiquito, corría, ni lo veías, o sea, ¿entiendes? Katy se lleva 10 años con él, en mi caso 12, pero hoy en día, bueno, pues nada, Wow. somos cuñados a la par, ¿no? ¿Entiendes? Eso, muy, muy Que espectacular la relación con ellos y crecí todo ese, te imaginas, de los 16 años, ya ahora con 62 y muy, muy cercanos con mis suegros, como unos padres para mí, de verdad también. Y te preguntaba, ¿cómo le dijiste a Katy, Katy, voy a ser médico? Y si ella entendió en ese momento lo que significaba ser la esposa de un médico y además obstetra. Sí, bueno, yo creo que ella no entendía nada de eso. Yo creo que yo tampoco lo entendía. Éramos muy jóvenes, yo tenía 24 años, ella tenía 22 y definitivamente ella seguro no lo entendía. Yo sabía que me estaba metiendo en algo donde iba a tener guardias cada 3, cada 4 días y la verdad es que fueron épocas muy, muy fuertes de trabajo, muy entregado en lo que hacía, pero realmente, bueno, todo eso que se cosecha, todo eso lo estoy recogiendo todos estos años de trabajo y muy feliz de haber hecho. Yo hubiera hecho todo igual, yo no hubiera cambiado nada. Wow. Yo me siento muy feliz con todo lo que he realizado. Por supuesto, como todas las cosas, con los altos y los bajos que hemos tenido, pero, pero muy contento de... Y yo creo que si le preguntas a ella también, porque al final se tuvo que ir adaptando a todos esos procesos que yo fui viviendo
que no eran fáciles, porque terminar la carrera, que de hecho me acuerdo que nos casamos y después de la boda que nos fuimos de luna de miel, cuando regresé no pude empezar a trabajar, que era la idea. Entonces, porque la universidad hubo unos paros en esa época y entonces todo se retrasó. De hecho, me gradué, la idea era casarme y ya trabajar. Nos casamos en diciembre del 88 y terminé graduándome en diciembre del 90. Entonces, tuve que vivir todo ese periodo todavía con exámenes, universidad, pasantías, y bueno, ya a partir de ahí del 90, ya comencé, bueno, pasé a rural, de rural pasé a lo que era el médico asistencial, que yo lo hice en los Magallanes de Catia, también mi rural lo hice en Catia. Yo era un citadino de Catia, conocía muy bien porque yo hice mi rural en Ruperto Lugo 2, que es una zona en Catia hacia arriba, digamos, cerca del Hospital de los Magallanes, entonces estaba muy cercano, hacía actividad en el ambulatorio e iba al hospital. Después, al año siguiente, que fui médico asistencial, decidí también hacerlo en los Magallanes por lo cercano, ¿no? Y porque ya me había acostumbrado a todo lo que era el ambiente de Catia, que yo lo sentía que era como otra ciudad, ¿no? Y bueno, los Magallanes fue también bien intenso ese hospital, todos quedábamos enamorados de él, trabajábamos fuerte, el hospital tenía una manera muy particular, muy pegada a la falda de la montaña y cerraba en la noche, solo la emergencia. Y bueno, al final me acuerdo que tuve la duda de si iba a hacer el posgrado en la maternidad o lo iba a hacer en los Magallanes. Al final me decanté por hacerlo en la maternidad, que bueno, más allá de la afinidad que sentía con los Magallanes, la maternidad era más grande y yo tenía la ilusión de graduarme de obstetra en la maternidad y así fue, ¿no? Es increíble tu historia. Además que se va ligando porque tienes a Gabriela y en ese momento creo que es cuando tomas la decisión de irte a hacer el posgrado a Daza, a Israel. Pero quiero que me cuentes ese nacimiento de Gabriela, cómo fue, por favor. Y bueno, eso, digamos, ya había empezado el posgrado. Como te digo, los posgrados empiezan en ese momento, el 15 de diciembre del mes anterior, fue el 15 de diciembre del año 92. Y Gaby, digamos, ahí gracias a Dios ya habíamos planificado para embarazarnos. Y bueno, el parto de Gaby se da en el 93, en julio del 93, y yo estaba en mi segunda pasantía, que era la pasantía de cirugía. Era una pasantía, bueno, todas eran estrictas, la verdad que todo era estricto, pero la pasantía de cirugía tenía una particularidad donde tenías que llegar muy temprano para saberte todas las historias. El doctor te preguntaba, cuando pasaba revista, tenías que saberte todos los pacientes, no es que tenías asignado un paciente. Y bueno, vivíamos en estrés, en esa pasantía, un estrés particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos a Gaby y bueno, fue fuerte, ese parto fue, bueno, haber parido, Katy en la casa, dando pecho y yo yendo a la maternidad, era una vida compleja, ¿no? Pero Pero bueno, aparte fue cesárea. entonces, bueno, te cuento eso, exactamente donde Katy había hecho todo su curso psicoprofiláctico, tenía una ilusión muy grande de parir y había hecho con la doctora Manrique, había hecho su curso psicoprofiláctico y llegó un buen día a la consulta con el doctor Lerner, cirujano Ibrahá, digamos que estaba ahí, estaba el doctor Luis Pérez, grandes amigos de toda la vida y obviamente en ese momento yo los había escogido como obstetras. Jorge manda a hacer el monitoreo y cuando hace el monitoreo le ve la cara a Luis y le dice, bueno, Luis, ¿qué te parece? Bueno, no está reactivo, vamos a volver a hacerlo, lo volvieron a hacer. Bueno, en palabras sencillas, digamos que no podíamos seguir adelante, tenía 37 semanas y obviamente no tenía el cuello del útero preparado y entonces ahí toman la decisión de hacer cesárea. Katy me ve y le digo, bueno, esto es lo que hay que hacer, Katy, que lo que dice Jorge y lo que dice Luis es lo que vamos a hacer y efectivamente
bueno, pues el parto psicoprofiláctico no se hizo Wow. y entonces, bueno, quedó, siempre recordamos eso, el libro de Beatriz Manrique, los colores al momento del parto, todo Se eso, pero quitaron la espinita con tu nieta. entonces, bueno, ya después contaré lo de Mili, pero sí, ese momento, en ese momento fue muy, muy especial, digamos, a pesar de que fue cesárea, ¿no? Porque, obvio, lo importante es que la madre esté bien y el niño Amén. esté bien, y eso era una decisión correcta que tomaron ellos porque el monitoreo no era reactivo. Entonces, bueno, de allí ya la chiquita empezó a crecer, el posgrado siguió adelante y yo pues ya tenía la ilusión de cuando terminara quería salir a hacer mi segundo posgrado o un máster. Bueno, estaba entre hacer perinatología o hacer reproducción y bueno, empecé como todos a escribir mil cartas a Estados Unidos, Europa, Israel, todos los que los doctores que recuerdo con mucho cariño porque tengo que decirlo, el doctor Sigelboin, Itik Sigelboin, me dijo y me recomendó, me dijo, Isaac, quiero que vayas a Israel, que hagas reproducción. Y yo le digo, bueno, doctor, lo que usted me diga, también tomé esa alternativa, escribí a Israel dentro me acuerdo, al doctor Joseph Schenker en Hadassah, en Ein Kerem, y bueno, mandé todas esas cartas. Yo terminé el posgrado en el 96 y comencé a ser médico residente de la Clínica El Ávila. Allí ya no solo había conocido al doctor Lerner como médico, que fue el médico de Gabriela, sino que además ya él al ver, hicimos una amistad más cercana trabajando en sala de parto, ayudándolo en el consultorio como residente, y en ese momento pues ya yo me decanto, me llegan las cartas, me llegó la de Israel, una de las primeras, y tomé la decisión, siempre con esa afinidad de querer ir a Israel, estar cerca también de mi abuelo, poder vivir, que siempre tuvimos que vivir separados. Y ahora te cuento eso. Esa parte es muy interesante. Podemos hacer Sí, aquí un regresar atrás, sí, porque aprendí con el Rabino Cohen, que lo tuve hace 2 programas, la sí, importancia de, de los marroquíes, en especial de esa vivencia con los abuelos. Y por qué tu abuelo Isaac no pudo llegar a Venezuela y ese afán de vivir con sí. él ese tiempo en Bueno, Israel. recuérdame para que no se nos olvide dónde íbamos, pero en realidad, digamos, mi vida acá desde chiquito la hice con mi abuelo Moisés y mi abuela Perla. Éramos muy cercanos, de hecho ellos vivieron en mi casa mucho tiempo cuando llegaron de Marruecos y ya después se mudaron. Pero con mi abuelo, cuando mi papá salió, ya te dije, en el 68, mis padres, mi mamá con nosotros en el 69 y mis abuelos, pero mi abuelo, digamos, había para Venezuela, que era el país que habían escogido, porque era un país con un porvenir muy grande, se hablaba del petróleo, de las oportunidades de trabajo, y era uno de los países que se hablaba siempre también de Montreal, se hablaba de Francia, se hablaba de España, Argentina, pero mis padres habían escogido Venezuela, pero la migración no era libre, la migración era selectiva. Mi papá me dice que tenías que pasar el examen médico. Y bueno, en ese momento mi abuelo, digamos, no pudo viajar con nosotros. La hermana de mi abuelo, que siempre le decíamos tía, la tía Simita, tenía una lujación de cadera y había un hermano de mi papá también con un hándicap y entonces eso limitó que pudieran venir a Venezuela. Entonces mi abuelo migra a Israel en ese momento. Y de allí yo no vuelvo a ver a mi abuelo y mis padres tampoco, solo puros teléfonos, que obviamente no son los teléfonos de hoy en día. Cuando ibas a hacer la llamada, era la llamada, con 6, con 7 horas de diferencia. Pues vaya, cuando cumplí los 13 años, hice mi bar mitzvah en Israel. Entonces, pues bien,
hacer el bar mitzvah en Israel, mi papá y el hermano de mi papá, Jacobo, organizaron con toda la familia, mis primos, que estuviéramos juntos allá, alquilaron una casa en cercano a donde mi abuelo vivía, y bueno, fue algo espectacular haber hecho mi bar mitzvah en Israel, en una de las sinagogas del Kotel, y vivir ese espacio ahí. Bueno, ya teníamos, imagínate, desde que yo salimos, 69 hasta el 77, que no lo veíamos. Entonces, fue muy, muy bonito volver a encontrarnos y bueno, después pasa mucho tiempo hasta que nos volvemos a ver, más allá de las visitas pequeñas que nos podíamos hacer. Este Entonces, segundo reencuentro es fabuloso y además tienes esta anécdota también que me encantaría que la compartas con nosotros de cómo te aceptan en la universidad y cómo traes a Katy con Gaby. sí, bueno, entonces ya de ahí me vengo. Antes de eso, me acabo de recordar de que mi abuelo, cuando nos visitaba en Caracas, porque mis padres y mis tíos cuadraban para que mi abuelo viniera, entonces mi abuelo llegaba a Caracas y nos visitaba, trataban de que fuera cada 2 años, cada año y medio, llegaba para acá y llegaba con su abrigo como si viajara a un país de invierno, ¿no? Porque era el avión y el miedo de tener frío. Y siempre, como decía, me acuerdo mucho de esos momentos cuando llegaba el abuelo con ese chaqueta larga. Era, bueno, siempre era muy, muy bonito tener a los abuelos juntos, era muy chévere. Y después íbamos ahora, Vas a Israel a hacer el posgrado. entonces, bueno, ahí entonces ya estamos en el 96, me llega eso, ya en el mismo 96, en agosto, ya salgo para Israel para tener mi entrevista con el doctor Shenkar en Hadassah y bueno, comienza toda esta historia para hacer reproducción asistida. Entonces, bueno, comienzan estos meses tratando de lograr estabilizarme, tener, digamos, una casa alquilada, con todo lo necesario para que Katy y Gabrielita pudieran venir. Y entonces no se daba, no se daba. Y me acuerdo que tenía dos grandes amigos allá en ese momento, que eran David Hassan, que había estudiado con mi hermano, y Carlos Eduardo Cohen y su esposa, Iliana, que hicimos, digamos, me recibieron muy bien y estaban pendientes de que yo pudiera lograr de que las cosas se dieran. De hecho, me quedé un mes en casa de David y hasta que de repente logré ubicar una casa en Mevaseret Zion, en las afueras de Jerusalén, que venía al dedo porque era al límite de Hadassah en Keren. Entonces era ideal lo que había conseguido. El problema era que la casa no tenía muebles y mi lógica era alquilar una casa que tuviera muebles porque yo me iba a ir al corto tiempo. Entonces, pero bueno, el sitio era tan bonito, era una zona de casa, estaba cerca de la clínica, que bueno, decidí quedarme ahí y entonces ya le abrí la puerta a Katy y le dije, mira, voy a comprar un comedor de plástico de estos, digamos, era un comedor de 6, no compré un comedor chiquito, compré un comedor de 6, la cama, la camita de Gabriela con su cobija me acuerdo que el comedor era el plástico Keter, la marca Keter, entonces, y me acuerdo que había comprado la cobija de Gaby con la Barbie, para que ella se sintiera que tenía sus cosas allí, y bueno, llegó Katy con la niña, y la ubicamos en el colegio. De hecho, la ubicamos en un GAN, que es como una guardería, para no hacerle un choque tan fuerte con el colegio. Y la guardería era cercana. Y bueno, y ahí empecé a hacer digamos, técnicas de reproducción asistida en Hadassah, en Keren, allí a la mano del profesor Shenkar, profesor Rubino, profesor Levin,
Fue una época de verdad. Disculpa, Isaac, para entender un poco, Israel es tecnología de punta y en ese momento era casi que primer mundo en todo este tema de reproducción asistida. Cuéntanos un poco Sí, todo lo que aprendiste y lo que trajiste luego a Venezuela. ¡Wow! sí, bueno, yo obviamente que sabía, pero no es lo mismo leerlo que estar allí. De verdad que Israel era uno de los países de punta en reproducción. Bueno, primero porque el gobierno, cosa que no es común, en ese momento pagaba hasta dos niños, dos casos, dos niños vivos, ¿no? A todo israelí. Entonces, a cada esquina había una unidad de fertilidad. Obviamente, habían las grandes, habían las chiquitas. Los hospitales tenían sus unidades de reproducción y bueno, y Hadassah era, digamos, uno de los centros más importantes que había en Israel. Me acuerdo también que tuve una entrevista, porque antes de llegar a esta de Hadassah yo también había hecho en Tel Ashomer, me acuerdo que me había entrevistado con profesor Mashiach, que en paz descanse, falleció hace poquito, que era otro de los pioneros cercanos a Shenkar en este sentido. Pero bien, allí tuve la oportunidad de vivir una experiencia que fue única porque en Israel tú en Hadassah recibes pacientes de todas las religiones. Aparte que como es un hospital de referencia, tiene gente que viene de otros países, independientemente de la religión. Entonces es multicultural y la consulta es algo espectacular. De hecho, digamos, cuando yo me fui, obviamente traté de tener, digamos, pensé que iba a trabajar más en inglés, pero al estar en el hospital trabajabas en hebreo. Y entonces yo, obvio, apenas llegando durante los primeros meses, estuve en un ulpan, que me acuerdo que el ulpan quedaba en King George. Y bueno, yo decía que era como el inmortal, porque yo trabajaba todo el día y a las 7:30 me tenía que ir a King George a ese curso, me sentaba ahí, los objetivos de los que estaban ahí no eran mi objetivo, yo quería aprender muy rápido, no aprender, afianzar lo que yo traía del colegio, que ya era importante para mí, y vaya, mi mejor profesor al final fueron dos. El estar en el hospital, hablar con los pacientes, o aprendías a hacer las historias en hebreo, era como un examen de la NASA. Yo tenía que escribir ahí y mi segunda mejor profesora era la secretaria, que ¡Wow! estaba conmigo al lado, yo le pedía y yo tenía que resolver la consulta. Entonces, bueno, eso salía adelante y con respecto a eso te cuento una historia también que me marcó, porque cuando yo llego a mi primera reunión de servicio a las 7 de la mañana en Hadassah, todos los médicos, todos los residentes, esa es un servicio de obstetricia, ginecología y reproducción. Entonces, cuando yo veo, están presentando los casos, tal y tal, y entonces va a haber el primer seminario después de eso. El primer seminario lo da un muchacho, obviamente de residente uno, que era, digamos, aunque yo ya era graduado cuando llegué ahí, bueno, mi par era él, porque era residente uno. Entonces, bueno, cuando yo veo y da la charla en hebreo, yo, bueno, me acerco a él para ver cómo va a ser mi charla, porque la voy a tener que ver si la doy en inglés o la doy en hebreo. Y entonces él me dice, no, mira, es que yo no soy israelí, yo vengo de Chipre. Yo vengo de Chipre para hacer el posgrado de ginecología y obstetricia en Hadassah. Y él ya había aprendido hebreo y dio el seminario, lo había dado en hebreo. Bueno, ese también fue un, límite para mí que digo, bueno, si él pudo, yo tengo que dar todo lo que vaya a hacer, o sea, no puede ser menos. Y conocí residentes rusos ahí en ese momento también, obvio israelíes, con los cuales mantengo una amistad muy bonita y bueno, siempre muy agradecido de lo que viví con el profesor Rubinov, que vivía en Mevaseret y me daba la cola todos los días para el hospital. Avi Levin, que fue mi padrino ahí mientras estuve, Shenkar, que era el jefe del servicio, y bueno, y me permitieron poder estar allí. Fue una experiencia importante en mi vida, de la cual hoy vivo de eso, ¿no? Es Entonces, increíble. sí, Llega el momento de regresar a Venezuela y nace Kineret. Y no por casualidad Kineret se llama Kineret. sí, bueno.
Entonces, estando allá, obviamente yo tenía las dudas con Katy de ya queríamos tener otro bebé y entonces, pero obvio, Katy me dice, bueno, pero es que si tengo otro bebé y voy a parir acá, no voy a poder disfrutar lo que es esta estadía y entonces tenía razón, entonces decidimos tratar de buscar un poquito más cuando ya estuviéramos seguros que ya venía el regreso y en esa fase ocurrió esto, ¿no? Y bueno, el estar, logramos el embarazo, de hecho el obstetra fue Rubinoff, el que me daba la cola todos los días, y bueno, pues embarazada, Katy empezó a ir embarazada a Hadassah y ya cuando llegó aquí, pues llegaba con un barrigón. Y ahorita me hiciste recordar porque en Hadassah no solo fue todo multicultural y multireligioso, sino que aparte me preguntabas, y por eso me vino ahora a la mente, tantas cosas que aprendí de cero en reproducción allí, desde aspirar a un paciente, desde la extracción de espermatozoides de testículo. Yo te contaba de que a mí me parece algo tan fascinante ver que el primer bebé probeta es un bebé que nació, Louis Brown nació en el año 78. El primer bebé que nace en Venezuela por in vitro nace en el año 86, que eso es, digamos, del doctor Juan Aller. En el año 99 es cuando Jorge, en la unidad, en ese momento Unifertes, tenemos el primer recién nacido por embrión congelado y el primero por óvulos donados. Pero a donde te quiero llevar es que eso fue en el 91. O sea, te traje del 78, 86, 91. Y en el año 92 es donde se crea el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y es maravilloso entender que en ese año se logró hacer el doctor Palermo, aunque fue incidental, él tiene, digamos, el cabot de haber logrado el que el espermatozoide fuera inyectado dentro del citoplasma, dentro del óvulo. Y así comienza una nueva era de in vitro donde tú puedes usar un solo espermatozoide para lograr fecundar. Obviamente, lo hablaremos más adelante, pero esto estaba diseñado para los casos donde había un factor masculino severo. Lo importante que yo te quiero resaltar acá es que esto ocurre en el 92 y en el 97, en el 96, yo voy a Israel solo 4 años después. Entonces, toda la técnica se estaba haciendo, ver a la biólogo haciendo eso era maravilloso, acababa de ocurrir, ¿entiendes? Entonces, y así múltiples técnicas que pudimos ver y que, bueno, gracias a Dios traje en ese momento y compartir con mis colegas que estaban estudiando también, los que ya eran aquí graduados en la especialidad y los que también, colegas que estudiaron en otras latitudes y nos encontramos aquí. Pero ya viene el momento del regreso. Y entonces, cuando ya viene el regreso, bueno, pues ya yo me había puesto de acuerdo con Jorge de que trabajara en la unidad y bueno, también eso fue maravilloso porque fue llegar, Jorge ya tenía brazos abiertos para que estuviéramos juntos y ya él tenía una unidad que estaba andando. Entonces, eran unidades mucho más pequeñas que las que manejamos hoy en día, pero el crecimiento fue muy rápido, muy rápido. Y en ese momento, bueno, viene la parte del nacimiento de Kine que me estabas preguntando. Y entonces ya veníamos, Katy y yo, con la lógica de que, bueno, pues queríamos ponerle un nombre israelí porque fue allá donde se hizo, ¿no? Fue concebida. Fue concebida allá, exactamente. Entonces, bueno, ahí nos debatíamos entre los nombres. Y de verdad que fue bonito, que hablamos de Beret, hablamos de Caranita, hablamos, pero el Kineret, estar allá, que estuvimos, nos bañamos allá, son zonas muy bonitas, hay de muchos revisim que hay allí enterrados, es una zona espectacular, con áreas sagradas y de verdad que ver el Kineret, bueno, quedamos enamorados de ese nombre y así fue. Cuando llegamos acá, nosotros llegamos en enero y Katy parió en abril. Kine nació el 10 de abril del año 98.
Entonces, ya ahí, bueno, te imaginarás, esa noche fue muy particular, porque esa noche era pesa, ¿no? Entonces, pero nosotros durmiendo, Katy de repente me despierta y me dice, Isaac, creo que rompí membrana, la cama mojada, y efectivamente, no es que creo, es que rompiste membrana. Entonces era la 1 de la mañana y bueno, pues nada, ya yo trabajaba obviamente con Jorge, todo, yo conocía la dinámica, estaba en la clínica y me voy le digo, bueno, Katy, vamos a recoger, dile a tus padres que se quedan con Gaby y nosotros nos vamos para la clínica. Y en ese momento, bueno, llego a la clínica, hago el ingreso, hago todo. Y cuando estábamos listos, bueno, llamo a Jorge para ver dónde está y entonces le digo, Jorge, ¿dónde andas? Y me dice, no, estoy en el cine. Yo le digo, mira, Katy rompió membranas. No me diga. Entonces sí, rompió membranas, pero estoy aquí, estoy en el cine viendo el Titanic. Y le digo, coño, pero por dónde vas? Me dice, todavía no se ha hundido el barco. Y yo le digo, me da tiempo de llegar, no me da tiempo de llegar. Y yo le digo, bueno, yo creo que sí te da tiempo de llegar, porque rompió membranas, el cuello no era un cuello preparado y bueno, como ya tenía la cesárea anterior, habíamos, ya yo prácticamente al hacer el tacto sabía que el cuello era duro, digamos, no era un cuello preparado para, la consistencia no era la correcta, no había dilatación, entonces, bueno, yo sabía que era cesárea, le dije, Jorge, terminó de ver su película, se vino a la clínica, operamos, en ese caso obviamente yo operé con él, no fue como en el primero donde fui observador, y entonces ya ahí, bueno, pues nació Kineret. Entonces, así fue como, y bueno, vino esta segunda, las niñas se llevan 5 años, ya Gabriela tenía 5 años para ese momento, o sea, iba a cumplir 5 años en ese julio, y bueno, de ahí en adelante comienza una carrera en la clínica, en la unidad, ¿no? Me encanta que nos compartas esas historias porque es como que saber lo que hay detrás de un ginecólogo padre, Sí, sí, sí. que pasa por los mismos nervios. Así es, así es. Cuéntame un poco cómo comienza esa carrera, porque hablábamos del cero pacientes. Hoy en día me contabas que ya computarizado casi Sí, 8.900 fichas médicas. sí, así Wow. es. Y ya, bueno, en el año 98 Hablemos del yo paciente comencé. cero. El paciente cero, o sea, no tenía, de hecho, no tenía pacientes, o sea, llegué Mm. y era así. Mi paciente número uno es mi cuñada Sara, que ella es la que tiene la historia que dice paciente 001. Que te decía, también en medicina también vale lo de Friends and Family. Así es, así es. Entonces, bueno, ahí comenzamos a crecer, ya ahí viene una historia también muy, muy bonita que es, bueno, Jorge, obviamente, como yo no tenía pacientes, obvio, yo era su residente, llegué en el año 98, yo logré hacerme accionista de la clínica en agosto de Clínica El Ávila, aquí en Caracas. Yo en el año 98 logré ser accionista y bueno, al ser accionista, pues en ese momento tú comprabas la acción y tenías derecho a un área de consultorio. Entonces, ese área de consultorio habíamos ya hablado Jorge y yo de que se iba a dedicar a la nueva unidad. Y yo iba a trabajar, como iba a tener pocos pacientes, iba a trabajar en el piso donde él estaba, que era en el piso 5 de la torre principal de la clínica. Bueno, ahí estuvimos un tiempo, crecimos comunidad, fueron momentos también espectaculares porque veíamos que cómo iba creciendo también la fertilidad en Venezuela y de allí al poco tiempo logramos mudarnos a el piso 8, a un nuevo consultorio más grande y la unidad también obviamente creció en ese momento hasta que finalmente en el año 2002, 2003, me acuerdo que ya, bueno, yo seguía todavía, yo había tenido un espacito
que los doctores en ese momento, Jorge tenía de socio al doctor Borber estaba en el consultorio, también era un padrino, y el doctor Moreno. Entonces que obviamente me recibieron con mucho cariño y trabajé con ellos allí ayudando y bueno, me dieron un espacito chiquito para trabajar, pero claro, uno va creciendo, creciendo y bueno, llegó el momento de querer ampliar. Pero para crecer, que no fue tan sencillo, porque bueno, imagínate, aquí había gente muy prodigiosa en el área, bueno, Jorge el primero, estaba el doctor Aller, estaba el doctor Kovacs, que en paz descanse, el doctor Trías, quien estuvo conmigo de la mano como un hermano, estaba Luis Pérez, bueno, se me olvida, don Martín, era todo el grupo que teníamos en ese momento y bueno, yo decido que había un compañero de posgrado que estaba un año abajo mío y vivía en Puerto La Cruz. Nelson, que desafortunadamente falleció, y entonces, bueno, decidí, él me dice, ¿por qué no vienes? Pasa consulta acá, y de repente puede ser que haya un crecimiento, porque los pacientes siempre eran pacientes, y uno iba al interior y de repente iba a captar eso. Y efectivamente, eso fue así desde el año 2000 hasta el año 2003, prácticamente yo fui todos los fines de semana, después lo cambié a cada 15 días, pasaba consulta, de ahí podía tener estos pacientes que me hicieron crecer. Bueno, aparte viví espectacular de esa zona de Venezuela que me encanta, del estado de Anzoátegui. Nelson siempre me recibió en su casa y ahí también tenía otro gran amigo, el doctor John López, y estaba su esposa Liz también, que desafortunadamente falleció. Pero fue una época maravillosa y de verdad allí fui creciendo, fui creciendo. También estaba Indira Centeno y bueno, fui creciendo hasta que ya no podía ir, porque ya para el año 2003, ya primero vino esta mudanza que ocurre al anexo A de la Clínica El Ávila en el piso 3, en el piso 4, donde abrimos esta unidad y bueno, donde ya Jorge y yo realizamos la última etapa de la unidad, donde atiendo hoy en día. Entonces, realmente uno ve los logros, uno ve, cuando tú me haces hablar esto y yo me hago recordar de todas estas cosas, digamos, es muy, muy bonito ver cómo pasa el tiempo, pero da una satisfacción muy grande poder ver que el sitio sigue, es un sitio espectacular, del cual fue un diseño muy bonito para ese momento. Y aun cuando Jorge y yo llevábamos 20 años de diferencia, porque nos llevamos 20 años de diferencia, digamos que logramos unir muchas ideas, porque claro, yo siempre tenía la lógica de que, bueno, poco a poco, pero claro, iba a ser, digamos, quizás el último escalón de Jorge, y Jorge decía eso, y entonces él no quería hacer cosas que no tuvieran, sino ya el último escalón, y eso hizo que yo hiciera un esfuerzo mucho mayor del que yo podía haber tenido en mi mente, pero eso me ayudó a que el esfuerzo fuera mayor y llegar a lo que tenemos hoy en día, que es esto, ¿no? No, no, esa unidad es otro hijo Sí, para es, ti. es A otro lo hijo. mejor es el hijo varón. Sí lo es, sí lo es. Ya mis hijas dicen que yo hago mala publicidad para el sexo porque no tuve el varón, ¿no? Porque bueno, no hemos llegado a Clara, pero obviamente ya creo que Me estamos me muy parece cerca. importante porque una de las preguntas que me imagino que no solamente la tengo yo, sino la tienen muchos. Clara viene casi 15 y 10 años después de las primeras dos. Sí, sí, Y 14 y 9, sí. pregunto, ¿fue Ajá. inseminación? ¿Fue natural? ¿Qué No, pasó no, no, ahí bueno. con Clarita? Fue natural. Nosotros ya ya habíamos decidido que queríamos otro tercer hijo. Obvio, por supuesto que en ese momento, ya habíamos decidido tercer hijo, sea varón o sea hembra, no importaba. Era un tercer hijo que queríamos y bueno, no llegaba como es frecuente, y ya lo hablaremos más adelante, en los 39, 38, 39, llegamos a 40 y bueno, pues en ese momento
se vieron las cosas. Y nos embarazamos, Katy se embaraza y ya para el 20 de junio del 2007, bueno, nace Clara. Wow. Nace Clara, que como bien tú dices, después de 14 años, después de 9 años, te imaginarás comprar la pañalera otra vez, caminar. Bueno, Clara siempre, bueno, nos llevaba al trote, todo el tiempo nos ha llevado al trote y todavía nos lleva al trote. Entonces, es así, Clarita llegó en ese momento y también hay algo muy particular porque, bueno, cuando nació Gabriela, yo te contaba que habíamos puesto el nombre de Gabriela, ¿no? Que en ese momento, bueno, había nacido mi sobrina Clarita hace 9 meses y la idea era que no se llamaran igual, teníamos eso. Y entonces después llegó que estuvimos en Israel y pusimos Kineret. Y entonces con este tercer hijo dijimos, bueno, o se llama Yom Tov o se llama Clara, pero se tiene que llamar como uno de mis padres, ¿no? Y estábamos muy de acuerdo los dos, y bueno, fue hembra, y obviamente es Clara, y estamos convencidos que Clara tiene mucho de mi madre también, y bueno, pues lleva su nombre, ¿no? Entonces es así. Sí, Qué bonitas sí, historias. Hablabas del trote. Y pues obviamente, pues para seguir a Clarita, 40 plus, sí. y empiezas una carrera de maratonista. Quiero por favor que me hables porque me quedé, bueno, yo corro maratones, pero hablando con Isaac, tienes 7 maratones encima. Sí, bueno, de hecho comenzamos allí ya justo cuando estamos con Clara, ya sabes, este síndrome que se genera después de los 40. Yo siempre fui deportista, no fui Tenista. fui tenista, no fui un deportista destacado de nivel, pero siempre hice deporte, siempre hice Bueno, mucho pero deporte. también creo que es importante decirlo. Me decías que la medicina, pues obviamente, y ese amor por la Sí. medicina fue el que te hizo no dedicarte tanto al Tal cual, deporte, ¿no? tal Al cual, tal final, cual. No podía, prioridades. era difícil y eso, bueno, no sé si hubiera llegado a mayores trofeos, pero creo que estuvo muy bien porque siempre estuve ligado a trotar, a hacer ejercicio, al tenis, que siempre fue mi primer deporte y bueno, allí llegó el momento entonces de ver qué pasaba después de los 40 y ahí empecé a engancharme con esto. Un gran amigo que me llevó ahí, que es Isaac Levy, el abogado, y entonces me dice, mira, vamos a correr y tienes que correr, tu primer maratón tiene que ser el de Nueva York. Entonces, bueno, ya sabes lo que es correr maratones, tú sabes, eso representaba, para mí no era muy difícil, pero obviamente se hacía más estricto porque cuando corres, cuando haces maratones, cuando corres 42 kilómetros y la quieres pasar bien, tienes que entrenar, tienes que ser estricto con tu sueño, con la comida, con lo que comes, con lo que tomas, o sea, cómo te nutres y cómo descansas. Y bueno, pues obviamente eso fue exigente. Y ahí comencé una ruta al principio hicimos Nueva York, después fuimos a la muralla china, que es un maratón distinto. Eso fue en el año 2008, que por cierto me acuerdo que eran las Olimpiadas en ese año. Bueno, conocer Beijing fue maravilloso, que es otra parte de lo que es hacer los maratones, porque no es solamente la parte deportiva, sino es la parte cultural y la parte de conocer ese sitio, ¿no? Y a veces lo hacíamos con la familia o a veces lo hacíamos solos, los amigos. Siempre en los maratones es importante meter a Norberto, pues Norberto siempre nos acompañaba como El coach. manager, coach, Norberto Segel iba de coach, nos acompañaba. Ahí después corrimos, después de eso vino Londres, donde Roberto Guedali se sumó, fue también una experiencia espectacular. Después hicimos París, donde estuvieron los padres con mi suegro Samuel y Paula, hicimos un viaje espectacular. Y de allí corrí Roma, ese lo hicimos en pareja, estuve en Roma, he corrido Caracas antes de la CAF, uno antes de la CAF y después corrí la CAF y bueno, yo creo que esos son los 7
y de ahí, bueno, he hecho medios maratones, que son los 3 de la CAF que he hecho, ¿no? Ya te Pero una comentaba. enseñanza, perdón, una enseñanza fabulosa, creo que vale la pena decirlo, porque tú hablas mucho de la disciplina y el orden, y te preguntaba fuera de cámara cómo hacía un médico con tantas responsabilidades combinar algo que amerita pues mucho de tu tiempo y me hablabas también de que corrías por tiempo, eso también es muy interesante, pues Sí, sí, bueno, compártelo por favor, porque el tema de la disciplina, de lo que hacías, que tenías que muchas veces en congresos correr en la sí. caminadora. Sí, tal cual. Esto me lo había dado Isaac, Benjamín Durden, que era, corríamos por tiempo. Entonces, claro, tú empezabas a correr el primer domingo, ya tenías que correr 2 horas. El segundo, 2:15, 2:30, y a veces, bueno, llegabas a 3 horas, 3 horas y pico. Y ese era el entrenamiento. Obvio, en la semana hacías entrenamiento de velocidad y hacías entrenamiento de subidas, en resumen. Pero aquí lo interesante es que era los fines de semana que son los largos, era de tiempo. Y entonces, bueno, a veces me coincidían los congresos y bueno, correr 3 horas, correr 2 horas y media, pues a veces lo tenía que hacer en la cinta. Estar ahí en la trotadora y correr 2 horas y media y lo corría en la tarde, porque en la mañana en el congreso tenía que llegar temprano, no podía llegar a las 10 de la mañana. Entonces, me tocó hacerlo para Nueva York y después volví a hacerlo en otro de los congresos, tuve que hacerlo también de esa manera, pero se hizo y mira, los maratones son experiencias únicas, únicas, tener, yo lo tengo en el living room de la casa, ahí los tengo porque me encanta ver el retrato de cuando llegué a la meta, ver la medalla, ver la foto de con quien viajé, es algo muy gratificante. Es como el trofeo, más allá de la medalla, es el trofeo de que llegaste. Y bueno, ya te dije, nunca fui un velocista, ni mucho menos, pero ahí tienes mis tiempos que entre lo que fue el de Londres y el que fue el de París, hubo un segundo de diferencia que mejoré, logré hacer el 4 horas 13 con 12, 4 horas 13 con 13 y con 12 segundos. Entonces, ese es mi mejor tiempo y bueno, estoy muy feliz de haber hecho esa parte del deporte allí, ¿no? Qué maravilla. Por aquí me dicen que ya Cubit te va a patrocinar el siguiente maratón, así que prepárate. Sí, Hablemos, por favor, para seguir en el tiempo, de este fabuloso libro que ya lo mencioné. Se llama Fertilidad y Judaísmo. sí. ¿Cuándo comienzas a escribirlo? ¿Cómo Bueno, terminas? sí, Y un poco la enseñanza, porque me parece fascinante. sí, bueno, ya yo venía un poco con esa mezcla cultural y la mezcla de religiones que viví en Israel y lo que es estar en Jerusalén, que digamos estar en Jerusalén te sientes elevado espiritualmente. Y verdaderamente, aparte de lo que viví en Hadassah atendiendo a los pacientes, en uno de los congresos tuve la oportunidad de estar en un congreso donde había una sección donde se iba a exponer la religión musulmana, la religión cristiana y la religión hebrea con respecto a la reproducción. Y eso me despertó algo de lo cual yo nací, o sea, yo crecí ahí, porque al crecer en Hadassah, en Israel, sentía lo que estaban diciendo y después me di cuenta de que muchos de mis colegas me preguntaban, Isaac, pero ¿qué significa el mikve? ¿Qué significa este ritual de ir al baño? ¿Qué significa de que no puedo, o sea, para poder entregar el semen, obviamente se entrega por masturbación, pero me dice que el rabino tiene que ser por relación, no por masturbación. Entonces en ese momento me di cuenta de que yo podía de alguna forma escribir esto para orientar no solo a pacientes, sino a los mismos colegas. Entonces, bueno, era un reto muy fuerte porque, obvio, yo no soy rabino, yo no puedo hablar de las leyes, yo no puedo hablar de la halajá sin tener, digamos, una asesoría correcta. Y eso me retrasó un poco en el proyecto, pero al final me atreví, hablé con el rabino Cohen,
hablé con el rabino Shui, hablé con el rabino Pérez, y todos me dieron un input muy positivo. Al hablar también con Shui, estaba Hani, y Hani me presentaron al rabino Ullman en Australia, y el rabino Ullman me presentó al rabino Fegelstock en Argentina, y wow, entonces sentí que tenía el apoyo, tenía el ambiente, el marco correcto para escribir esto. Entonces hice un libro donde la mitad del libro es médico, que obviamente son temas que son de nuestra especialidad, y la otra mitad está dedicada a todas las leyes que tienen que ver con el judaísmo. Entonces comencé a escribirlo prácticamente en el año 2017, y ya prácticamente en el 2019 ya lo tenía escrito, y bueno, viene este enredo, yo lo quería editar, no lograba tener una editorial acá en Caracas, porque yo no quería imprimir el libro, yo quería que fuera editado por una editorial, que fuera corregido, que tuviera ese nivel, que tuviera el IBAN. Entonces, bueno, lo llevé a Colombia, y una editorial en Colombia que hace libros que tenían mucha cercanía conmigo en el mundo obstétrico y ginecológico. Entonces, allí comienza esta historia donde ya decido un diseño, exactamente, ahí, esa misma. Altavoz Editores. Altavoz Editores, y entonces una bellísima gente que me estuvieron atendiendo allí, y de verdad logré hacer esto. Después, bueno, la portada de ese libro que se diseña con mi sobrina Clarita en conjunto con Katy. Lo que ves ahí es un blastocisto, Mm. y sí, ese es un embrión de 5 días. Ah, Entonces, bueno, ya ahí me toca, cuando ya tengo el libro en la mano, que lo voy a poder lanzar. Estábamos en plena pandemia. Entonces, bueno, no pude hacer un evento abierto, hice un evento gracias a Hebraica, que me abrió sus puertas en ese momento, y se hacía, había un programa que se hacía tal cual así como estamos ahora, y ahí hice el lanzamiento del libro, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí fertilidad y judaísmo, tengo relaciones obviamente con varias instituciones judías que, digamos, dan apoyo a parejas, tanto en Argentina, en México, en Israel, en Panamá, digamos, dan orientación desde el punto de vista alágico, desde el punto de vista de las leyes. Y entonces toda esta gente, estos pacientes que eventualmente quieren hacer el proceso reproductivo bajo este esquema, bueno, pues digamos que en la unidad, y bueno, y en otras unidades, porque también han sido aprobadas de esa manera, pues ya se puede hacer, y puedes seguir las leyes, y aquí están escritas, y las puedes leer y desarrollar y entender, ¿no? me encantaría ahondar un poquito más en ciertos capítulos, porque tienes un capítulo maravilloso con Hani, el de la Mikve, tienes otro con el Rabino Cohen, y tienes el último, si más no me equivoco, que habla un poco de lo que está escrito en la Torá, y un poco lo que está permitido, porque es impresionante. Te lo preguntaba fuera de cámara, te hago la pregunta aquí. Eh, esta, esto no fue escrito para esta época. Entonces, ¿cómo podemos decir que está avalado o que está permitido algo que no existía para el momento Bueno, que fue escrito? Quiero que cuando, me expliques un poco ese tema. cuando oyes a los rabinos hablando, y cuando ves las referencias, porque una de las cosas más importantes que para mí tiene el libro, si yo voy a hablar de medicina, yo tengo que hablar de medicina basada en evidencia, no puedo hablar por hablar, no es una historia que cualquiera que te voy a contar allí. Tiene que haber una referencia médica o religiosa de dónde salió eso, para que tú puedas ir ahí y poder verificar que verdaderamente lo que está dicho es correcto. Entonces, cuando hablé con los rabinos para escribir eso, ellos trabajan también de esa manera, y por eso hicieron su referencia tal cual, de dónde sacan esa información y cómo la interpretación te lleva a eso.
Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Tanto, así como se descubrió la inseminación artificial, entre otras cosas, de que tú colocas semen en una bañera y eventualmente la señora se puede embarazar, digamos, también eso está en la religión descrito de esa manera. Por otro lado, bueno, tú vienes ahí, una de las partes más importantes y que más preguntan es lo del mikve. Entonces, tú bien sabes que tienes 5 días, después de 5 días de sangrado, tienen que venir 7 días del cuidado digamos, de ese tiempo hasta que tú puedes ir al mikve, de que estés limpia, eventualmente de que no haya ya manchado. De ese tiempo de 12 días ya prácticamente te coloca en el día de que debes ir al mikve y generalmente eso es coincidente con el día ovulatorio. Entonces, son cosas que te enseña ahí la Torá y que eventualmente eso, para el que es religioso y lo quiere cumplir, es importante saberlo, y para el médico que está llevando una paciente religiosa, saber eso tiene mucho valor. A veces uno estimula pacientes para procedimientos de inseminación o de reproducción asistida de alta complejidad, bien sea in vitro o inyección intracitoplasmática, y no ha podido la señora ir al mikve. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que hacer esquemas de estimulación que permitan darle el chance que vaya al mikve, o que es el baño ritual, para que se entienda. El mikve es, es un baño, digamos, sagrado de aguas que vienen de lluvia, donde se introduce la paciente y después de que te introduces allí, es que puedes tener relaciones. Entonces, quiere decir que, digamos, uno retrasa para que le dé chance al paciente de llegar a este baño, a llegar al mikve, y entonces ese es el capítulo que viste de Hani, que se desarrolla muy bonito y que habla del Taharat HaMishpahá, que es toda esa pureza familiar que desde el punto de vista religioso, para respetarse, tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, pero lo otro interesante también, otro punto, es entender, pero Isaac, ¿qué tiene que ver el kashrut con el laboratorio y con los óvulos? Y entonces ahí es donde también el laboratorio debe de ser kasher. El laboratorio, para que sea kasher, y de hecho el doctor, aquí esa fase la hice con Ullman en el consultorio, tuve el honor de que Ullman visitó Caracas y visitó varias unidades nuestras acá. Entonces, las normas que tiene que haber en el laboratorio para que el laboratorio sea kasher. Y dos cosas rápidas. La primera es que tienes que tener la mashgiha adentro. Es decir, Increíble. eso significa, mashgiha significa supervisora. Es decir, que esa supervisora va a estar pendiente del embriólogo, va a estar pendiente de mí, va a estar pendiente del proceso. Y es un poco difícil porque, obvio, o sea, puede ser que yo o el embriólogo o yo, digamos, o sea, desconfían de uno, pero la realidad es que no es que desconfía, es que el sistema es así. Entonces, tú le permites hacer eso y ella va a tener el chance de poder hacerlo tal cual como las leyes dicen. Entonces, después de que tú tengas este tipo de procedimientos, tú colocas unos sellos especiales en esos tubos y eventualmente eso le da la garantía del kashrut, o sea, de que todo es kasher como debe de ser. Bueno, eso, digamos, he dado muchas charlas al respecto, es muy bonito, digamos, todo lo que está escrito ahí. Después viene la parte, otro capítulo, ¿cuál me dijiste que quería que te comente? Quería hablar un poco del tema, el último capítulo que hablaba, que ya lo mencionaste, ¿no? Un poco como algo que fue escrito hace miles de años es vigente hoy en día, que es Bueno, algo que todavía me sorprende. Ese cuento de la bañera que me es, dices es que así. prácticamente estaba escrito, entonces uno dice, ¿cómo es posible, no? Y no solo eso, te impresiona ver cómo se puede hablar del óvulo donado, cómo se puede hablar de lo que es cuando quieres hacer una biopsia testicular, los cuidados que hay que tener, eventualmente, digamos, qué ocurre con la congelación, ¿entiendes? Siempre hay mucho temor
en la congelación, pero obviamente que la religión te permite eventualmente que haya la congelación, o sea, es muy, muy de avanzada todo eso y más aún cuando el paciente religioso se siente que puede ocurrir. Hay muchas situaciones donde, bueno, miles de casos, a veces hay situaciones donde necesitas hacer la extracción del semen, como ya conté, y está permitida. Eso se debe hacer en principio, obvio de que nosotros mandamos a tener que sea por masturbación, con una abstinencia que generalmente es de 3 días, pero no cabe duda de que si eso se hace por relación, que es como la ley lo dice, también puede hacerse con un condón que no tiene espermaticidas y ese condón perfectamente, una vez que ha terminado la relación sexual, se recoge, se introduce en el vasito y se trae al laboratorio en el tiempo correcto y perfectamente las andrólogas van a poder hacer el estudio de ese semen con facilidad. Obvio, a veces hay casos muy complejos donde queremos tener el semen inmediatamente porque mueren con mucha rapidez los espermatozoides, pero también en ese caso el rabino acepta que eso ocurra. Entonces, ojo, y el cuidado, la mashgihá o el mashguía, si es hombre, también está en la parte del estudio del semen en este caso. Entonces, y está por el tiempo en que ocurre eso, de supervisión, más nada, ¿no? Eso es lo que tiene allí. Entonces, bueno, los capítulos finales del libro también son muy interesantes, ahí donde está la Rabbanit Hadara, donde habla cosas muy bonitas de, a veces hay mucha ansiedad, en reproducción hay mucha ansiedad, porque obviamente y yo me enfrento a eso todos los días, las tasas de embarazo no son altas tanto como quisiéramos, son maravillosas, pero no tan altas como la expectativa del paciente quiere. Todo depende también del diagnóstico que tenga el paciente, pero de alguna forma cuando te acercas a la religión, no importa cuál sea, y cuando desde el punto de vista espiritual estás cerca de Dios, eventualmente sabes que el momento es el momento que Dios tiene destinado para que eso ocurra y tienes que tener paciencia porque si no ocurre es porque Dios dice que todavía no debe ocurrir. Más allá de que uno crea de que es uno el que está haciendo eso, no es uno. El milagro de la vida, que es algo con lo que constantemente me encuentro involucrado, nosotros somos mensajeros siempre. Somos mensajeros y ayudamos con la ciencia a que las cosas de Dios se den aquí en la tierra. Y eso está escrito ahí, tanto en el del Rabino Cohen como en el de Hadara, está muy bien escrito eso. Y Es bueno, hermoso. Creo que al final hay un mensaje como que no, el seguir subiendo esa escalera y nunca descansar, ¿no? Como un poco el sí, sueño de Jacob. Es impresionante. sí, Para terminar con el libro, porque tenemos todavía mucho que conversar, hay todavía un tema que creo que me llama mucho la atención, que es el tema de vientre en alquiler. Lo mencionas en el libro y quiero un poco entrar en saber en Venezuela cómo, porque hablábamos un poco del tema de la legislación sí. y saber en Venezuela, porque eso ya sería como que la última fase donde una persona que está intentando pues tener familia y no puede hablar sobre lo que se llama surrogate, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy a aprovechar este momento, digamos, la reproducción asistida, digamos, el paciente debe tener un año de relaciones sexuales, los pacientes deben tener un año de relaciones sexuales desprotegidas sin cuidarse para uno poder decir que los debes estudiar. Pero si la paciente tiene más de 35 años, ese tiempo es de 6 meses. Y de ahí en adelante debe ser el estudio inmediato. Ahora, si tú ya conoces que hay una alteración masculina o femenina, tú debes acudir a la consulta también de inmediato. De allí viene lo que llamamos el protocolo de estudio. Es decir, te estudiamos en un tiempo que no va más allá de un mes para poder tener un diagnóstico. Y después de que tenemos ese diagnóstico, se define lo que vendría siendo las técnicas de baja complejidad y las técnicas de alta complejidad. Las de baja complejidad, que son las relaciones o el coito
digamos, y las inseminaciones artificiales. Y después las técnicas de alta complejidad, que es la fecundación in vitro, y otro tipo de fecundación in vitro, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. De allí ascendemos a otros procedimientos, como pueden ser la donación de óvulos, la donación de semen, y esto te lleva la congelación, bien sea una congelación para preservar la fertilidad por oncología, es decir, Dios libre, hay una enfermedad oncológica y hay que congelar semen o hay que congelar óvulos antes de que se dé una radio o una quimio, es muy importante. Y lo otro es que eventualmente sepas que tengo 28, tengo 30, tengo 32, no me voy a embarazar, probablemente hasta los 40 o hasta los 38, y mira, pues entonces debes hacer preservación, congela tus óvulos, para que entonces tengas un backup, tengas un respaldo, que no es una garantía, pero tienes un respaldo para cuando busques con 36, con 37, con 38. Eso sería como que la presión social, ¿no? Cada vez más común hoy en día, donde la gente está tardando un poco en tener familia. Fíjate que yo no lo veo tanto como presión, porque más bien hoy en día es sumamente común. Los pacientes no se embarazan temprano. Mi población más frecuente va entre 35 y 45, entonces, y la mujer ya desde hace mucho tiempo no busca embarazo temprano, busca, digamos, su profesión, graduarse, estabilizarse económicamente, ahí buscar pareja, estabilizarse como pareja y después tener bebé. Obvio que esto no en las parejas religiosas es otra historia, porque obviamente ahí sí encuentras los 22, los 24, los 25, y por supuesto que se genera un estrés terrible cuando con 22 años, con 24 años no te logras embarazar. Entonces ir al ritmo de lo que te queremos llevar es difícil, pero es el ritmo correcto. Entonces, en este orden de ideas que llevábamos, viene el útero subrogado, es decir, el vientre en alquiler, donde tú eventualmente ya probaste, no te embarazaste o logras tener un diagnóstico o logras no tener el útero, porque eventualmente esa paciente perdió el útero, no perdió los ovarios y entonces necesitas de un útero subrogado. Al final, la decisión es que ya tú tienes un diagnóstico que dice que te tienes que usar un vientre en alquiler. Entonces, eso te lleva a que entiendas, en Venezuela no hay una jurisprudencia grande en este sentido, como la puede haber en Israel o la puede haber en Estados Unidos, en algunos ciudades más que en otras, pero definitivamente es altísima, ¿no? Voy a tomar agua un segundito. Sí, por favor. Y España, tengo entendido que también es un lugar donde hay centros que la gente En acude España, mucho. También hay un tema de muy, costos, es un muy mundo. alto, muy alto también el nivel de reproducción en España. De hecho, eso que me toca es interesante porque digamos que los gobiernos en Europa, la fertilidad en América es privada, en Estados Unidos y en Sudamérica. La fertilidad en Europa, obvio que es privada, pero el gobierno, los diferentes gobiernos en Europa, muchos de ellos sostienen uno o dos, generalmente un tratamiento, a veces llegan a dos tratamientos o a las medicinas, y eso hace que digamos, tenga mayor control de lo que ocurre desde el punto de vista legal. En Israel, bueno, ya te expliqué antes cómo era. Entonces, ¿qué pasa? Que la jurisprudencia aquí se logra, nosotros nos basamos en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es la que nos da, nos orienta en cómo deben de ser esos consentimientos informados o documentos que deben ser firmados por la pareja y la pareja, el surrogate y el médico, ¿no? Y la unidad. Entonces, eso obviamente que se hace, pero con las limitaciones que te acabo de nombrar, ¿no? Porque no hay duda de que si hay leyes ya establecidas, todo es mucho más sencillo que cuando no hay la jurisprudencia correcta, ¿no? Y en el tema del libro, el tema del judaísmo, ¿cómo interpreta el surrogate? Bueno, no cabe duda de que si eventualmente no tienes el útero, eh, el tiempo te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar
hasta el final, donde el rabino ya toma la decisión, pero la toma para que la pueda tener, Wow. ¿entiendes? Entonces, es maravilloso porque te da el chance de que pueda ocurrir. Entonces, obviamente, de que ahí, bueno, pues tienes todas estas cosas, ya bien sea de religión o no religión, de, bueno, ya lo hemos hablado, a veces cuando uno plantea a un paciente que sea un óvulo donado, bueno, pues obviamente es una madre que es social, es una madre que es biológica porque va a parir, pero digamos, ella siempre dice, no voy a ser una madre genética, pero en eso, bueno, sí, porque es la donor, es la genética de la donor, pero la epigenética va a generar un microambiente donde ese bebé va a crecer y eso puede generar también algunos cambios que le dan mayor pertenencia a esa paciente en ese momento. Obvio que la paciente que definitivamente tiene un útero donde el endometrio no tiene la capacidad receptiva o no tiene el útero, entonces pues el surrogate es la manera correcta para crecer ese embrión, establecer unos mecanismos legales donde ese embrión, ese bebé, que ya no va a ser embrión, va a ser entregado y se va a lograr el milagro de la vida de otra manera y es una belleza lo que se logra en ese entorno. Por supuesto, hay digamos, cosas que se pueden comentar de todos esos procedimientos, pero que no tiene, yo creo que hay que ver lo bonito de poder hacer eso, digamos, y Obvio, que lleva. obvio. Vamos a tener que hacer un programa solo de esto, porque aquí me piden que todavía tenemos que hablar, pues obviamente tu papel como líder comunitario. Por eso les dije al principio, va a ser un programa largo, tomen asiento y prepárense porque hay mucho que sacarle aquí al doctor tan querido Isaac Benjamín. Isaac, para entrar un poco en este tema, como líder comunitario, bueno, te hago la pregunta que le hice a David igualita y que le hice al rabino. ¿Cómo te toma el día del terremoto? Que ya hace un mes, 24 de junio, estamos hoy ya 26 de julio. Sí, ¿Dónde bueno, estabas? estábamos en casa, Katy había llegado de viaje el día anterior, había un partido de fútbol, era día festivo y estábamos 24, estábamos, era las 6 de la tarde y estaba por comenzar el partido y comienza a moverse la cama y le digo a Katy, pero ¿por qué te mueves? Entonces ahí yo mismo me doy cuenta de que está temblando y bueno, subimos de 1 a 100, se cayó el televisor enfrente mía. Y bueno, de ahí salimos, que no sé si hubiera sido la decisión correcta en ese momento, pero eso fue lo que hicimos. ¿Sentiste una pausa entre uno y otro? Sí sentí que, o sea, íbamos corriendo y en eso el tambaleo fue que dije vuelve a ocurrir, entonces, porque no había pasado un minuto cuando había ocurrido nuevamente. Entonces, ya ahí salimos a la calle, nos conseguimos con los vecinos y bueno, cuando habían pequeñas réplicas muy chiquitas, pero claro, después de estar unos minutos abajo, yo había bajado sin celular, descalzo, Katy también, entonces, bueno, decidí subir, le dije a Katy, voy a subir, voy a buscar el celular, voy a buscar las llaves, zapatos y ordenamos, ¿no? Porque ya ahí mi cabeza empezó a ordenarse en las cosas que son mi vida. Entonces, en lo que bajé, bueno, estuvimos abajo hablando otro momento telefónico, yo, tuve suerte, yo nunca perdí señal, tuve señal todo el tiempo. Y bueno, bueno, entre cosa y cosa vino también un señor, mire, que usted es médico para que me inyecte, que mi mamá vive aquí cerca y bueno, fui ahí al lado en Cebucán a inyectar a la señora que tenía una lumbalgia y no tenía quien la inyectara. Y de ahí le dije a Katy, mira, ya tengo claras las cosas, ya nosotros, era 1 hora, ya había hablado con Roberto y David, mis colegas de comunidad con quien hemos hecho una relación de hermandad maravillosa. Y bueno, pues nada, ya habíamos hablado, habíamos decidido, hay que abrir el club. Yo les hice ver, mira, yo voy a ir a la clínica, tengo que ver la unidad, tengo que ver mis incubadoras, tengo que ver Primero cómo se fuiste hace a ver a acá. tus padres. No, eso lo hice después porque era el Ah, camino. Entonces, llamé a mi hermano para saber en qué estaban mis padres, al saber que mi hermano Jacobo tenía control, entre mm, comillas, control de lo que estaba pasando, porque era muy difícil bajar a mi mamá
fue todo un estrés. Lo que me cuentan mis padres también fue terrible. Mi mamá estaba en una silla, mis padres trató de salir del cuarto, no podía, mi mamá veía caerse las cosas y ella no podía pararse sola. Entonces, bueno, al final mi hermano ya me dijo, estoy con mamá, estoy con papá, yo me encargo de ellos. Y ahí yo fui, ya había hablado con, David, con Roberto y David, de ahí me voy a la clínica, que por cierto estaba acordonada. La clínica tenía un cordón de militares y le tuve que decir que yo soy médico de la clínica. Y bueno, de allí comencé a subir, había entrado con Katy, pero bueno, ahí Katy le dio miedo porque la clínica en ese momento, digamos, había una zona donde los techos, o sea, no había nada grave, pero sí veías caer la caliza, veías el techo que se abrió, que son esos techos que vienen por pedazos, ¿no? De anime. Entonces, bueno, nada, subí hasta la unidad, pude revisar mi consultorio, se había caído completamente la biblioteca. Nada de importancia, lo que se rompió fue portarretratos y, bueno, unos relojes, etcétera, tonterías. Pero ir a ver la unidad es La algo unidad de era lo alta primero. envergadura, Allí porque sí, ver tienes los vidas ahí tanques, adentro. sí, todo lo que tenía que ver con tanques de oxígeno, tanques de nitrógeno, tanques Wow. de mezcla, entrar en andrología y entrar en la unidad, ver las incubadoras, ver la cámara de flujo laminar, ver el micromanipulador, las neveras, los tanques también. Y bueno, gracias a Dios, allí todo eso estaba bien. Inmediatamente bajé, tomé fotos para registrar el momento y avisé a las embriólogas, avisé en el chat nuestro de la unidad y de ahí me fui a ver a mis padres. Ahí compartí con ellos, que la verdad pasaron un rato muy, muy, muy difícil. Ya cuando yo llegué, ya los habían subido nuevamente, estaban agotados de estar en la calle. Y bueno, unos vecinos que ayudaron a subir a mi mamá en silla de ruedas y bueno, gracias a Dios eso pasó allí. Pero bueno, de ahí comienza toda una historia en conjunto con David y Te pones Roberto. tu chaleco comunitario. Me pongo mi chaleco y cachucha comunitaria y entonces definimos abrir el plan de emergencia. Prácticamente Hebraica, al abrirla, se convirtió en un refugio. La gente había decidido ir a Hebraica y ir a la Unión Israelita. Hubo un grupo que no decidió separarse mucho y se fue a la Unión Israelita y se abrió. Roberto decidió abrir ahí. Ya yo bueno, entonces Para ubicar a tenemos los que nos están escuchando, la Unión Israelita está ubicada en San Bernardino, En San Bernardino. que fue una de las Entonces, zonas afectadas, exacto. más Entonces, bueno, afectadas. de allí entonces ya nos vamos, ya tenemos aproximadamente 500 o quizás 550 personas en Hebraica, en una situación donde llegaron pacientes encamillados ya con concentradores de oxígeno, pacientes mayores, te estoy hablando de 95, 98 años, que se van agrupando alrededor de la piscina, porque obviamente ante las réplicas podíamos tener un evento, Dios libre, de caída otra vez de techos, entonces teníamos que estar en áreas que fueran controladas. Ese día pues se mantuvo, se dio de comer a todo el mundo. El Keren Ezra nos ayudó muchísimo en darnos toda la comida necesaria para poder sostener a todas estas personas y abrimos el plan de emergencia comunitario, que digamos es un protocolo de trabajo que tenemos establecido hace muchos años, del cual fui colaborador desde el año 90 y desde que llegué del posgrado en el 98. Después tuvimos la vaguada donde se estrenó ese protocolo y bueno, a lo largo del tiempo me ha tocado de dirigir, coordinar digamos, plan, y en este caso era de mentira, teníamos que abrir la carpeta de hechos naturales, de eventos naturales, que era un terremoto como el que habíamos tenido, y en ese momento, pues bueno, estructurar todo lo que es la labor, primero entender qué pasó en el país para ver cómo podíamos ayudar y después también paralelo qué pasa en la comunidad para poder, siendo nosotros una comunidad organizada, poder destinar todo nuestro esfuerzo a la hora, todos nuestros pensamientos para ejecutar lo que hay que hacerse en los sitios correctos. Entonces, bueno, te estoy hablando
que en esa mesa pues se sientan todos los entes necesarios, por supuesto el club, por supuesto el resto de los presidentes, lo que tiene que ver el área de comunicaciones, el área de seguridad comunitaria, el área de colegio, y de alguna forma entonces nosotros entender qué está pasando en el país y qué está pasando en la comunidad. Ahí, esa emergencia son reuniones paulatinas, diarias, que nos permiten, digamos, por ejemplo, empiezan a llegar la avalancha de llamadas de afuera para poder saber que estamos bien, para poder entender qué pasó en Venezuela y poder registrar qué está ocurriendo en el club. Entonces, ya a las 24, 48 horas ya se había tomado, obviamente no hubo colegio, obviamente ya, digamos, se sabía a nivel nacional que no teníamos colegio, que la mayor incidencia del terremoto fue en La Guaira. Comenzamos a recibir las llamadas de allá, comenzamos a recibir el registro de nuestros desaparecidos y eventualmente de personas muertas comunitarias y bueno, hicimos, como te decía, 24, 48 horas, establecimos el centro de acopio nacional, utilizamos Hebraica para ese centro de acopio y distribución, que ya, como bien David nombró, digamos, empezamos a recibir todo el apoyo que teníamos a nivel tanto comunitario como a nivel nacional para después ser distribuido a quienes nos llamaban, bien sea hospitales, centros de ayuda, refugios y en La Guaira, donde estaba establecido el centro principal del gobierno. Entonces, el tiempo fue rodando y, bueno, prácticamente a los 10 días, 9 días, ya la emergencia estaba contenida. Ya ahí, desafortunadamente, sabíamos, a nivel comunitario teníamos 7 fallecidos, eran 2 fallecidos y 5 desaparecidos, que por el tiempo sabíamos que lamentablemente iba a ser así. Y durante ese periodo empezamos también a contabilizar todo lo que estaba pasando en La Guaira, porque paralelo a esto, nosotros recibimos todos los entes, digamos, de rescate que nos llamaban, que querían, que tienen de una u otra manera relación comunitaria. Ahí ya, bueno, Natán, Maguen, Cadena, Saca, todo eso, Israel, todo eso, esos grupos nos fueron llamando y realmente fue maravilloso como poco a poco fueron llegando, se lograron, unos lograron las visas por aquí, el otro logró entrar por hay una comunidad Yobel que fue la del Rabino Tamor, que entró con Nicole, la periodista, entraron por Cúcuta. Entonces todos estos grupos llegaban, los recibíamos, se instalaban e inmediatamente ya iban a los sitios de desastre. Obvio, no, también teníamos esta parte en Altamira, en los Palos Grandes, que ocurrieron, digamos, caídas de edificios importantes, pero la mayoría se iba para La Guaira, para el trabajo diario. Y bueno, ahí llegó casi una semana después, 2 semanas después, que tuvimos, eran 10 días más o menos, la delegación israelí, donde ese miércoles, bueno, ya sabemos que se logra cuadrar, que hay una delegación israelí que va a venir, tanto diplomática como del ejército, que es especialista en rescate y en desastres de este tipo. Entonces, y bueno, llegaron, fuimos a Valencia, todo esto obviamente con la ayuda del rabino Cohen y de Ari. Entonces, Cuéntanos un poquito ese detalle porque creo que vale la pena la emoción que se sintió en ese momento después de un país sin relaciones diplomáticas por más de 17 años y ver que llegan estos soldados sin uniforme y deciden tomarse la foto. sí, bueno, la verdad es que fue un momento que no tiene descripción. Te lo cuento y me vuelvo a emocionar igualito, porque llegamos a Valencia, fuimos un grupo comunitario a recibirlos y allí el gobernador nos prestó su ayuda, el encargado del aeropuerto,
y bueno, hasta que llegó el avión, llegaron, venían de múltiples conexiones, la verdad que fue muy loco la manera de llegar, hasta que aterrizaron. En ese momento la delegación, una delegación, digamos, pequeña, todavía no era la delegación grande, eran 8, pero de allí ya venía el diplomático, que era el embajador Joet Maguen, y venía el general Edry, que eran las personas que lideraban el grupo. Y entonces cuando, bueno, ya llegaron, ya nos presentamos, ya en ese sitio también estuvo el canciller Plasencia, quien se apersonó allá para recibirlos, y fue de toda ayuda para que ellos pudieran llegar también. Y bueno, cuando ya ellos hacen los protocolos de recepción, y ya están prestos a salir, bueno, hacemos ver de que, bueno, nos tomaremos una foto de, nacional y comunitaria de quienes hemos venido, y tanto los que estaban, el gobernador, el canciller. Entonces nos tomamos la foto, pero para tomarse la foto ellos dicen que no pueden salir en ropa, tienen que salir los del ejército. Entonces se colocan su uniforme, y bueno, de ahí sale esa foto que viste, que fue algo maravilloso. Bueno, de ahí subir a Caracas, instalarse en el hotel, y de ahí fue ya ir directo a La Guaira a su trabajo. Ellos estaban a trabajar, a hacer el rescate y a tratar de ver en qué iban a poder ayudar. Y bueno, obviamente después tuvimos encuentros en el club, donde, bueno, hubo una presentación un poco más tranquila con los presidentes, en conjunto con Roberto Mishkin, con David Mishkin, y bueno, hacernos la presentación en calma de lo que no se podía hablar en el aeropuerto, porque todo era muy rápido. Entonces, y bueno, le presentamos lo que nosotros habíamos hecho, ellos nos contaron lo que había pasado, lo que ellos veían en La Guaira, en qué iban a poder ayudar, lo bien que habían sido recibidos, y el trabajo tanto por la población como por la gente gubernamental que estaba ayudando. Y bueno, en el club eso era una mezcla, todos esos días era un movimiento muy grande, porque era el centro de acopio, llegaban camiones, llegaban colchones, llegaban pañales, llegaba comida, y por otro lado pasaban los soldados, por otro lado pasaban los de cadena, pasaban los de Maguen, los chalecos de Saca, todos los grupos. Ahora va a almorzar este grupo, tenemos reunión de este otro grupo, venía un periodista y nos iba a entrevistar, habían llamadas para poder orientar, que llamaban de todas las instituciones judías mundiales para ver cómo podían ayudar a Venezuela y a la comunidad en este sentido. Y de verdad es algo que hay que agradecer. No hay palabras para poder decir esto, y bueno, lo diré más adelante otra vez, pero ahora que lo tengo en la mente, yo creo que la comunidad en este momento demostró ser una comunidad organizada, demostró definitivamente tener, digamos, organización, y ver cómo los presidentes, en este caso, tanto David en Hebraica, Roberto en la Unión Israelita y yo desde la asociación, los tres que veníamos haciendo una relación muy unidos, tratando de levantar y unir a la comunidad, hacer cosas que ya te hablaré más adelante de ellas, pero nos agarra en un momento donde, gracias a Dios, estamos somos una sola persona, y entonces una hermandad que permite salir adelante en conjunto de una cantidad enorme, porque esto no lo hacen nosotros tres, esto nosotros tres tenemos detrás una cantidad de voluntarios que representan dentro de la comunidad de instituciones, y aparte jóvenes que permitieron dar vida al centro de acopio, que permitieron hacer los traslados, que permitieron ayudar con las comidas, que permitieron hacer enlaces en las comunicaciones, que permitieron ayudar a las delegaciones abajo en La Guaira. O sea que es toda la comunidad la que verdaderamente ayudó a Venezuela, y nosotros simplemente somos los que tuvimos que tener, digamos, ese orden para que todo funcionara en esa mesa, y creo que vale la pena decirlo de esa manera. Aparte de eso, bueno, llega el momento en que los días se cumplen, que las cosas se van estabilizando. Hebraica era un centro de refugio, se convirtió después en un centro de damnificados. Manejábamos alrededor de 100 damnificados en Hebraica, del total de 500 que fueron yéndose a sus casas porque ya pudieron entender qué iba pasando.
Para ese momento establecimos una comisión de infraestructura que permitió la evaluación de todas las casas, de todas las instituciones comunitarias para poder dar entrada nuevamente a los feligreses por un lado y a la gente a sus casas. Eso fue haciéndose a la par y de allí entonces nos conseguimos con que, bueno, ya teníamos la necesidad de darle normalidad al club. Entonces ahí es cuando conversamos con David para empezar a eso de 80 se convirtió en 60, se convirtió en 20 y entonces empezamos a colocar dentro del club a familias que no podían regresar a las casas para que la gente, los niños, pudieran ir al club, caminar y no tener que ver digamos, estos episodios que son muy fuertes y que ya en el estrés postraumático, que por cierto, aquí está, digamos, este otro grupo, teníamos a Tzalá por un lado para la parte médica y la parte de Itzhak, que sería como el rescate psicológico, donde Francis y Michelle, digamos, llevan ese estandarte y dieron cobijo a toda la comunidad en ese sentido. Entonces, Francis Criboy y Michelle Criboy, casualmente ellas llevan la parte psicológica y Mauricio Criboy hoy en día es el presidente de Atzalá y bueno, te imaginarás la conjunción que hace todo ese grupo a nivel comunitario y a nivel nacional. Entonces aquí nosotros logramos desplazar, el club entra en normalidad y empezamos a darle cabida en apartamentos comunitarios para que la gente pueda regresar a tener una vida relativamente normal y por supuesto encargarnos de esa alimentación de gente durante ese tiempo. Paralelo a esto, el club normalmente alberga un campamento infantil que regularmente va entre alrededor de 40 niños. Bueno, como parte de la lógica que representó la parte psicológica, dijimos, ante la ayuda de varias de las instituciones, una de ellas en cuestión nos llevó a que pusiéramos 2 semanas gratis este campamento y tuvimos 240 niños albergados durante el periodo de 2 semanas. Eso te dice, se liberan los padres, los niños, el padre tiene atención psicológica, los niños atención psicológica y nosotros como directivos y los voluntarios también, porque sabemos que la comunidad camina en un buen camino, valga la redundancia. Entonces de allí viene, digamos, reordenar, que es lo que viene ahora, que es la fase de la reconstrucción. Entonces la mesa se transforma en una mesa de reconstrucción. Entonces esa mesa de reconstrucción tiene un equipo de trabajo que permite de alguna manera, digamos, dar cabida a través de lo que es bienestar, que vendría siendo toda la ayuda, bienestar y desarrollo comunitario, infraestructura, que es el grupo de ingenieros y arquitectos que se encargan de las evaluaciones de todas estas casas, y tener una comisión legal que permite darle forma a lo que vamos a ir haciendo, una comisión eventualmente de bienes y raíces que nos ayuda a poder entender, porque a veces no podemos arreglar la casa y necesitamos alquilar determinado apartamento para poder poner esa familia allí. Entonces ves cómo múltiples comisiones se unen en esta gran mesa que denominamos la mesa de la confianza para tratar, es el Vat de Eman, que es, digamos, donde estamos haciendo esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción, donde nosotros vamos a, digamos, dar ayuda con todo lo que se pudo hacer, porque en esos 9 días, en esa fase inicial de emergencia, tuvimos también la recolección de fondos a través de un GoFundMe que hicimos y de todas las instituciones que se solidarizaron con nosotros afuera para poder eventualmente entrar en esta nueva etapa. Entonces, bueno, ¿qué es donde estamos ahora? Básicamente yo podría decirte que al día de hoy tenemos, y eso tiene variabilidades muy pequeñas en este periodo, estamos ahora en las
30 carpetas abiertas, ¿ok? Eso no necesariamente significa que son familias que las casas se destruyeron, son gente que eventualmente, familias que necesitan una ayuda. Y entonces estas familias son evaluadas por infraestructura, primero son evaluadas por bienestar, después son evaluadas por infraestructura y se define todo un modelo de trabajo que viene hasta la tercera etapa, donde va a venir esa comisión LEV, que en hebreo, o sea, que es la comisión corazón, que va a ser la que finalmente va a entregar ya la casa reconstruida. Entonces estamos en esa fase transitoria de todo lo que es este periodo de reconstrucción, donde, bueno, no hay duda de que aquí nuevamente tengo que agradecer todo lo que ha ocurrido en diferentes países del mundo, en Panamá, en Estados Unidos, en Israel, en Australia, en Barcelona, o sea, desde España. Hemos tenido, y no quiero pecar por defecto y por eso no los nombro a todos, pero definitivamente el apoyo ha sido irrestricto y sigue siendo irrestricto porque, como ya ves, tenemos 230 carpetas abiertas. También ahí no están incluidas las instituciones comunitarias que han sufrido daño y también existe, como bien sabes, tenemos un grupo de gente en la comunidad. Nosotros somos una comunidad que venía sufriendo, digamos, una situación económica compleja, donde la edad comunitaria había ascendido. Tenemos mucha gente mayor viviendo sola en casa y de repente llega ante esta situación que tenemos social, llega este golpe. Entonces muchas de esas personas que no estaban en bienestar, que no estaban en asistencia, eventualmente ahora, bueno, quizás van a pedir esa ayuda porque, bueno, quedaron sin trabajo, la institución para la cual trabajaban hizo una pausa porque hay que reconstruir el edificio. Entonces, de una u otra forma, digamos, nuestros requerimientos van a ser muy altos, pero no cabe duda de que toda esta fase inicial, todo lo recolectado, está abocado a la reconstrucción de estas casas. Ya comenzamos y esperamos de que este tren vaya ahora muy rápido para darle solución a digamos, este gran problema que ha ocurrido después del doble terremoto. Isaac, muchísimas gracias por haber compartido con ese nivel de detalle todo ese trabajo de reconstrucción que se está haciendo a nivel comunitario. No me parece descabellado el hecho de que el gobierno venezolano, viendo lo que ustedes hicieron, pues le haya pedido ayuda al gobierno israelí para un plan de reestructura, obviamente ya hablando a un nivel macro, pero viendo lo que ustedes hicieron, también sé que fueron elogiados Y eso por fue los inédito. israelíes. Hicieron un acto la semana pasada y Ronnie Kaplan, vocero de la defensa, dio unas palabras de elogio y tuvieron un intercambio de banderas. Por favor, háblame de eso. No sé si tienes ahí tu bandera, pero... Oye, no, porque Ay, estoy qué en el lástima. consultorio, la verdad, estoy en el consultorio, pero eh, pues fíjate, la delegación israelí después de 2 semanas tuvo un acercamiento nuevamente con el gobierno y solicitaron de que se quedaran 2 semanas más para terminar todo esto que tenía que ver con básicamente las labores de ingeniería en lo que era demoler los edificios, porque obvio ya no era de rescate, era demoler los edificios y qué se iba a hacer con todo eso, los drones que utilizaron, etcétera. Bueno, pidieron que se quedaran 2 semanas más y se quedaron 2 semanas más. De hecho, intercambiaron, llegó un nuevo embajador y llegó un nuevo general, que fue el general Pinto, el embajador Azrieli. Y entonces, bueno, después de esto, el miércoles de la semana pasada, Ya va, eh, perdón. Y el tema de los escombros, tengo entendido que es no, algo muy ¿qué iban a complejo. hacer con esos escombros? Entonces, esa era la ayuda que Israel estaba brindando, que el ejército israelí estaba brindando allí. Entonces, allí te puedo contar para sumar, bueno, vivimos casi 4 semanas, hicimos 3 Shabbatot juntos. Fue
mágico poder sentarnos a hacer un Shabbat con ellos, compartir en hebraica para que ellos pudieran descansar el sábado, ya el domingo iban a trabajar nuevamente y finalmente se da este momento de hacernos un reconocimiento Ya va, antes donde de eso tuvieron la oportunidad de ver un pedacito de la final juntos. es verdad, porque ese domingo era el mundial y básicamente ellos llegaron justo de La Guaira, llegaron como a las 3 y algo, y se sumaron entre la gente a ver el partido. Teníamos en hebraica, se había puesto una pantalla gigante y gracias a Dios la gente se pudo despejar y todo el mundo disfrutó con ellos allí ese partido. De allí, después vino el evento del martes donde venía la despedida. En esta despedida, bueno, iba a ser algo muy emocionante donde nosotros le rendíamos homenaje y agradecimiento a que, bueno, después de 17 años sin una representación diplomática aquí, tuviéramos la presencia de ellos. Entonces, bueno, fue muy emocionante el acto. Ellos dieron unas premiaciones dentro de las cuales estuvieron esas banderas, una para Roberto, una para David y la otra para mí, y premios muy bonitos de medallas y de, digamos, regalos que se le hicieron a todos los voluntarios, que vale muchísimo, muchísimo. Nada más que ellos se lo hayan dado, vale muchísimo y creo que lo guardaremos por toda la vida en nuestras instituciones, en nuestras casas. Pero a mí me sorprendió muchísimo. Nosotros también le hicimos un reconocimiento a ellos y por supuesto dimos unos discursos. Ellos dieron unos discursos también, donde Ronnie tradujo el del general. Pero lo interesante al terminar ese evento es que el general me dice, wow, pero ¿qué nos hicieron ustedes a nosotros? Que estamos todavía temblando, Wow. estamos temblando de lo que yo le digo, no, pero temblando estamos nosotros, de lo que ustedes nos hicieron a nosotros. Fue algo muy emocionante. Al final, la ayuda humanitaria, la ayuda social, lo ocurrido en el terremoto. Bueno, viste las palabras de Ronnie, que fueron espectaculares, no solo en su traducción, sino en lo que dijo después. Él ha estado, imagínate, con todo de que el ejército ha estado en 38 misiones. Esta es la última, la número 38, y te consigues con que esta le pareció que es la más dramática. Entonces, ¿cómo no recordar eso? Y bueno, nos quedamos con ese sabor. Dios quiera que después de que ellos estuvieron aquí, quede esa puerta abierta con el favor de Dios, de que las líneas diplomáticas se unan y tengamos a muy corto plazo, digamos, unión diplomática entre Venezuela e Israel, y eso sería coronar, digamos, todo este evento, y sería bellísimo volver a quienes éramos, digamos, antes del 2009, una comunidad también con su representación política allí en ese caso, y creo que, bueno, sería muy bonito pues que volviéramos a ese estatus donde Venezuela e Israel tengan relaciones diplomáticas. Amén, amén. Voy a ir cerrando, pero hay todavía dos cosas que quiero preguntarte y traer a la audiencia. El hecho de tus inicios, obviamente, como tu trabajo, por tu trabajo comunitario, como fundador de Atzlajá. Quiero que me cuentes un poco eso, porque obviamente lo mencionaste hoy, con respecto a la importancia de tener a ese servicio de ambulancia, pero esos inicios. Sí, bueno, ahí, digamos, estamos hablando del 2020 aproximadamente. Estábamos en plena pandemia, veníamos con una comisión médica comunitaria de la cual obviamente era parte, la dirigí por muchos años, y ya ahí con Mauricio nos dábamos a la lógica de que teníamos que hacer, digamos, algo que hay en otros países, que es Hatzalá, que es rescate. Hatzalá significa rescate. Y bueno, en ese Su mundo, durante fundador, ese para poner periodo, en contexto, Yehuda Berg. claro, él fue el que fundó Hatzalá en Israel, tal cual. Entonces, bajo esta lógica, nosotros hasta nos reunimos con Andrés Simón de Benemergencia, para oírlo, ¿no? Porque él manejaba Benemergencia en ese momento, y bueno, no teníamos ambulancias.
Te estoy hablando de que en ese momento era Mauricio, Eduardo Milgram, Albert Israel, estaba Katy Kaminsky, estaba Jacobo Benzaquén, y entonces ahí fue la idea, y bueno, tuve el honor de presidir digamos, el arranque de Atsalá, y salimos con mucho temor al principio porque estábamos post pandemia. Eso fue en mayo del 91, donde ya salió ese teléfono a abrirse, ya ahí se incorporó a la mesa, estaba Teresita, estaba Moija Serraf, y bueno, fue muy, empezó a crecer como la espuma. Tuvimos la primera ambulancia donada, al poco tiempo tuvimos la segunda, logramos plagar toda la comunidad de centros de atención para rescate en los colegios, en el club, y eso, digamos, creo que hoy en día, donde ya Mauricio está presidiéndola, digamos, se ha convertido como es la institución de salud comunitaria per se, y bueno, nuestra intención al principio es hacer lo que hacen todas las salud del mundo, que es generar el rescate lo más rápido posible y desplazarlo a una clínica. Pero aquí en este caso creo que la comunidad y por sus necesidades ha meritado atención. Nosotros que también trabajamos con el Beta Bot de la mano, que por cierto en la emergencia lo plagamos, estaba lleno, o sea, teníamos todas las camas del ancianato se llenaron porque, bueno, teníamos otros sitios donde poder incluir gente, pero aquí entonces, como te digo, siempre la parte médica creció mucho, y Atsalá no solamente hace el rescate, sino en muchas ocasiones da tratamiento médico que de alguna forma, digamos, no sería uno de los objetivos iniciales. Eso nos aumentó en presupuesto y nos aumentó en gasto regular, pero ahí estamos O sea, bregando. tienen dentro de la atención telefónica, tienen a un médico. Explícame un poco cómo Sí, fue ese, sí, porque es algo diferenciador totalmente de todas las Atzlajá del mundo. sí, sí. Bueno, normalmente la Atsalot, digamos, la Atsalá tiene una atención médica donde hay el que te atiende son voluntarios, ¿ok? Nosotros ya estamos por el tercer grupo de voluntarios graduándose, para graduarse, y entonces, claro, esos voluntarios al final, te imaginarás el primer grupo de voluntarios que va a tratar de salir a la calle y hacer ese rescate. Hay cierto temor, hay cierto cuidado, y como queríamos salir y no dar, digamos, no seguir en la parte de entrenamiento, decidimos, a diferencia de las de afuera, colocar un médico que le elevara rápidamente el nivel a la respuesta. Entonces siempre tenemos el paramédico, el voluntario y el médico, que es un trío espectacular a la hora de hacer la atención. Hoy en día el que maneja la ambulancia es el paramédico, va con el médico y el voluntario. Entonces tenemos todo lo que necesitamos en cuanto al objetivo principal de lo que es Atsalá. Increíble. Sí, Isaac es profesor y la unidad da clases. Explícame un poco a alguien en Venezuela que quiera hacer especialización en fertilización, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Graduarse sí. de obstetra y luego? Bueno, como ves, hacer una unidad de fertilidad digamos, es difícil manejar unidades de fertilidad en los hospitales, aunque en el Hospital Clínico Universitario fuerte en ese sentido, pero generalmente lo que hacemos, y ahí tengo una relación con el clínico, ahí con la doctora Indira Centeno, quien es que maneja el programa allá. Entonces pasan los estudiantes a la unidad aquí, ellos pasan aquí un periodo de un mes, 3, 4 semanas, y entonces pueden tener con todas las áreas representativas de la reproducción para el manejo de lo que es el posgrado de endocrinología reproductiva. ¿Entiendes? Que es lo que hacemos allí. ¿Ok? Entonces, Qué esa es. maravilla, Isaac. Eh, para ir cerrando, regresas a Marruecos, haces un Ujú. viaje a Marruecos a conocer tu casa, tu maternidad, donde naciste. Sí, bueno, eso fue hace 3 años. Yo no me podía creer que no había regresado para allá, y bueno, hace 3 años hicimos un viaje con la familia
con mis suegros, mis hijas, y fue espectacular volver allá. Mis padres me dieron con un lujo de detalle lo que tenía que hacer. Eran mapas de memoria, donde quedaban los sitios comunitarios, donde quedaban los cafés donde ellos iban, donde vivíamos. Y ahí fue lo que hicimos. Por supuesto, mi suegro también disfrutó mucho porque mi suegro es de Tánger, yo soy de Tetuán. También visitamos Tánger, visitamos Sahagún, Fez, Marrakech. Hicimos toda una ruta, pero Tetuán rompió mi corazón porque llegué a todos los lugares donde mis padres me dijeron. Y bueno, estar allí, estar en el cementerio, ver a las tumbas de mis familiares, de Yom Tov, mi bisabuelo, que es el padre de mi abuela Perla. Entonces estaba también la tatarabuela Clara, que, bueno, para Clarita, ¿te imaginas cuando Clarita vio, Katy le echó un poquito de tierrita para que el nombre se viera mejor? Fue algo muy bello y ahí, bueno, fuimos recorriendo. De hecho, me recomendaron un señor que me dijo, ahí hay 7 personas judías nada más. Una que te puede, pero una te va a mostrar la ciudad y la otra te va a mostrar el cementerio. El que me mostró el cementerio efectivamente era un especialista. Yo le dije, ¿dónde está mi abuela Perla? Y en un segundo me llevó donde era la tumba de mi abuela Perla, Yom Tov Benatar, de Clara Fima. Fue maravilloso. Era un señor de más de 80 años largo y caminaba por encima de todo porque eso era en subida, bajada, pero fue muy emocionante entre el calor y la emoción de estar ahí, el aura de volver después de 5 años porque no había vuelto, ¿no? Y fue muy bonito. Y después, bueno, el resto de las ciudades que visitamos también fue maravilloso estar allá. Sí. Las mujeres siguen dominando la familia. Tienes 2 nietas. Sí, bueno, mis hijas, ya viste, 3 hembras, las 2 mayores estudiaron las 3 estudiaron en Israel, las 2 mayores se graduaron allá y Clarita está ahora haciendo la carrera. Gaby estudió Business y Marketing en Rishon LeZion. Kineret estudió Comunicación y Diplomacia con Gobierno en su máster y Clarita está estudiando comunicaciones allá. Y bueno, ellas tuvieron también un año que hicieron previo, en el cual Gaby tomó la decisión allí. En ese año previo era que tomaba la decisión de no estudiar medicina porque justo hizo lo que se llama la Akshara, que es el tiempo, es como un año de entrar a Israel, de conocer y tener un programa guiado. En ese caso ya lo hizo por Estados Unidos con 2 cursos en Maguen David Adom y decidió que no iba a hacer medicina, dijo que iba a hacer business después de hacer el propedéutico, que fue importante la Mejina. De ahí viene, bueno, ya iba con Omer, que estudió economía, su esposo, lo hizo en la misma universidad y bueno, esos 2 novios también desde el colegio lograron casarse, se mantuvieron allá hasta que llegó el momento en que Omer quiso independizarse en el trabajo y se desplazó para Venezuela como transición y después se fueron a Panamá. Pero vaya qué transición que logramos. Bueno, se embarazó Gaby aquí y tuve ese honor de poder vivir el parto de mi hija, atenderlo. Fue maravilloso, fue un parto multitudinario porque vinieron mis suegros, mis consuegros, mi esposa, Y las Katy se hermanas. sacó la espinita. Bueno, Katy se sacó la espina del parto ahí y la verdad que bueno, fue un momento también muy especial en mi vida Wow. tener eso allí, sí. Bueno, después viene Kine, que también se desarrolló en Israel, tiene 10 años allá, hizo todo lo que te dije y se casó con Bruno. Bruno estudió arquitectura, se acaban de casar, Mexicano. mexicano, sí, entonces se casaron ahorita en mayo y bueno, estuvimos allá, fue espectacular la boda, compartir
dejó un recuerdo como la boda de Gaby, que también fue allá en Israel. Y Qué bueno, ahora bonito. fue Clarita, que tenemos ahora, Clarita que está estudiando comunicación en la misma universidad que Kine, en el Reichman, y ahí ya acaba de terminar su primer año. Y de ahí, bueno, pues Gaby es la que me ha dado, Gaby Homer, me han dado dos nietas. La primera, ya te conté, la atendí aquí, se llamó Nili, como la abuela, de parte de la mamá de Homer, y también ya al pasar, ya cuando se habían ido para Panamá, a los 3 años, bueno, pues se vuelve a embarazar y tuvimos el parto de Gabriela allí la atendió el doctor Bursten, con quien, bueno, manejo una relación también, una amistad, y por supuesto me permitió atender el parto con él allá, y nació entonces Katy, que se llama como la segunda abuela. Entonces esas son mis dos nietas, Nili y Katy, de 6 y de 3 años. Sí. Wow. Es fascinante porque hemos hecho un recorrido humildemente de lo que ha sido tu vida hasta ahora. Bueno, Un hombre dedicado a su trabajo, a su familia y a su comunidad. Y te hago una pregunta para cerrar. Si tuvieras que decirle a tus nietas o cómo quisieras que tus nietas recordaran a su abuelo. bueno, ahí siempre tengo un conflicto porque tengo que expresarte que siempre, wow, me corté. Ya. A ver, hablarte de todo esto genera sacrificio. O sea, esto no es gratis. ¿Entiendes? Estudiar una carrera como la que estudié, dedicarme a la comunidad como me dedico, y todas las cosas que las hago de verdad de corazón. Y las hago hasta el final, no las abandono. Yo amerita sacrificio, Mm. y por eso me corté, porque el sacrificio siento que es la familia. A veces no estoy aquí. Wow. Wow, es así y creo que es importante. Esto no me lo había sacado antes, pero No. sí, entonces tengo que reconocer que muchas veces nos podemos ver, muchas veces estoy, cuando menos lo piensa y todo está organizado, tengo un parto, o cuando menos lo piensa, o sea, por ejemplo, hoy ya te dije, pero ¿por qué no estás tranquilo que tienes la entrevista? Bueno, porque es así, porque arranqué una nueva serie de in vitro y las pacientes caen cuando tienen que caer, y tenía que ver 4 o 5 pacientes esta mañana, y por eso la entrevista es aquí en el consultorio, porque es así. Entonces, pero bueno, es así. A veces quiero ver más a mis padres de lo que los veo, a veces no llego, 1000 reuniones que a veces uno dice, ¿para qué? Pero al final, cuando ves el final de todo esto, te sientes satisfecho, he trabajado fuerte con el milagro de la vida, que estoy todo el tiempo en eso, y luchando porque mis pacientes se embaracen en conjunto con todo mi equipo de trabajo aquí en la unidad. Y después, bueno, tuve la oportunidad y fue algo que Dios me puso para poder trabajar muchos años para la comunidad y entregar todo de mí para que, bueno, para hacer una comunidad mejor, para hacer ver quién soy, qué es lo que quiero dar, y estoy satisfecho de haberlo hecho. Y bueno, hoy tengo esta oportunidad contigo que de verdad valoro mucho, porque no sé en qué momento uno podría hacer esto, ¿no? De hablar 2 horas, no sé ni cuánto tenemos ya hablando, y realmente tantas cosas de mi vida que yo no lo hubiera contado. Pero creo que lo primero que uno tiene que hacer para hablar con los nietos, porque los nietos, ¿cómo pueden saber de esto? Tú sabes la cantidad de preguntas que a veces en el colegio, cuando te mandan a hacer, tú haces la historia de tu familia, la historia de tu Buscando mis abuelo, raíces. buscando mis raíces, y tú disfrutas tanto eso, pero tantas preguntas que a veces uno, pero ¿cómo llegó tu abuelo? Y tú dejas de saber eso, y a veces yo pienso que mis nietos también van a dejar de saber detalles de uno. No lo van a saber, por eso creo que no perdemos en grabar algo, escribir algo, porque al final, si
hiciste y escribiste, hiciste. Y si hiciste y no escribiste, a lo mejor no hiciste. Por eso creo que vale la pena escribirlo o por lo menos grabarlo y dejar ese legado para que ellos vean quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus familias, sus familiares y a veces, bueno, descubrir qué quieren ellos en la vida, ¿no? Y conocer al gran ser humano que hay Así es, detrás de cada sí, consulta y que hay detrás de la Asociación Israelita de Venezuela, que sé que también está contigo de la mano y agradecida por todo el trabajo que has dado, por todo ese tiempo que tal vez tú sientes que le has quitado a tu familia, pero que se lo has entregado en creces con tus logros. así es, Airita, pues vaya, cerrando, como bien dices, bueno, ahora soy, digamos, estuve trabajando en mucho tiempo como asesor, mucho tiempo en la parte médica, después presidiendo Atzalá, después siendo parte de la Asociación Israelita en la vicepresidencia y ahora, bueno, pues siendo presidente de la Asociación Israelita y de Venezuela y siendo el presidente del Bata Keilot y me tocó este reto de encarar este momento tan difícil que representa para la comunidad, para el país, el estar en una institución tan importante comunitaria. Y entonces, bueno, aquí voy arrancando mi tercer año, ya con miras a, si Dios quiere, termino en junio del año que viene y bueno, dejando los mejores pasos y las mejores cosas que podamos entregar. Ya me oíste en todo lo que pasó en la emergencia y bueno, estoy feliz en esta parte de presidencia. Por supuesto que siempre hay los altos y los bajos. Imposible decir que todo el tiempo uno está eufórico y todo está bien, al revés. Para llegar a la euforia, para llegar a estar bien, tienes que pasar y tienes que caerte y tienes que levantarte y tienes que oír esto no está bien y este dijo esto y esto dijo lo otro. Y así es el trabajo, no solo comunitario, sino en general. Y eso te lleva a ser mejor ser humano y a tratar de siempre unir a la gente y tratar de sacar lo mejor de uno y lo mejor de la comunidad para llegar hasta aquí donde estamos. Pues. Lo hiciste con creces y por eso corres maratones, lo vives corriendo un maratón. Voy a leerte, me preguntaste cuánto llevábamos, 2 horas 15 minutos, Wow. pero quiero seguir porque no quiero dejar el programa sin leerte los comentarios de cariño de la gente que ha estado aquí. Así que vamos a tener un poco de paciencia. Voy. Luisa Benjayón, hasta junio del 2030. No te quieren dejar ir. La esposa de David Bernal, mi secretario estrella. Vivian Royce, que ha estado aquí con Bernardo desde el Sí. principio, Son afortunados de hermanos de la tenerte. vida, hermanos de la Cola vida. Cabot, dice Nanette Cohen, sacrificio y compromiso con un gran corazón para llevar adelante familia, profesión y comunidad. Cola Cabot. Shoshana Dieneman, wow, aquí van a haber miles de mensajes. Eh, ya lo iba a decir antes, pero ahorita salió Shoshana diciéndole, Arturo Shenigal, que estaba Ese conectado no me lo antes, pusiste, no me lo lo pusiste. dijo, pero aquí Shoshana también lo dice, que también fue bailarín. Sí, bueno, esa es una parte que me sirvió mucho en mi vida porque imagínate, cuando me gradué en el 82, al llegar en el 83 me involucré en la parte de Meretz, que era el grupo de baile comunitario, y estuve ahí por 5 o más años. Hicimos unas amistades que todavía las tenemos, son gente maravillosa y eso me permitía con todo el trabajo que tenía en la universidad, todos los estudios en ese momento, me permitía liberarme y tener, ahí hay gente que yo quiero hasta el día de hoy muchísimo. Qué bueno, Arturo y Shoshana, gracias por recordarnos. Y también estuvo Milton, ¿no? Milton Mayber, a Estuvo quien tuve. Milton, eh, Diana Fleischer, estuvo Linda Benzaquén, Anabela Gliansky, Sarita Hueso, Ricardo Hirschfeld, Abraham Garzón, hermano mío de la vida. Sí. Maravillosos Ari dirigentes Eskenazi, Nora. comunitarios. Ari, que también aquí está conectado, ya vamos a leer su mensaje. Voy a seguir. Pola Sterental, extraordinaria entrevista. El éxito continúa. Felicitaciones. Esta es Lila Cádiz. Mi hija pesó
450 kilos. Te estabas comiendo una hamburguesa en la clínica Arbolada y tuviste que dejarla para atenderme. Qué bonitos recuerdos. Sigo leyendo. Wow, es que tengo infinidad de mensajes. Voy a tratar de leer todos. Alex Riménez. Isaac, orgulloso de ti. Hechos buenos se te hagan. Tengo un Amén. hermano también, Alex, sí, sí. Por aquí dice Roberto Cohen. Isaac, ejemplo de persona, humano, doctor, padre y líder comunitario, un placer compartir con tus conocimientos y experiencia. Gracias, Roberto. Daniela Hunk, maravillosa entrevista, felicitaciones. María Elena Franceschi, muchos cariños, Isaac, excelente entrevista y recuento de tu fabulosa vida. Gracias. Gracias. Sigo por aquí, Samuel Gelman. Cola Cabot, Isaac, orgullosos de compartir contigo muchos momentos. Gran padre, Bueno, profesional, líder comunitario y mucho más. Gran Samuel e Isa, abrazo. queridos, muy queridos míos, Samuel e Isa, sí, sí. Sigo por aquí leyendo, voy subiendo. Alberto Moryusef, excelente entrevista como todas las de Tamara, gracias. Isaac, excelente profesional, directivo, comunitario y persona. No hay como un consejo no hay como un consejo de él, ¿viste? Bueno, Siempre hay que irnos, siempre hay ya que nos irnos. corrigió el barco. Por aquí sigo leyendo, dice, voy más arriba, Melita. Gracias, Tamara, por esta entrevista tan brillante. Isaac, mis felicitaciones, una gran persona. Isaac, un mensch. Qué bonito, Melita, gracias. Por aquí sigo. A ver, es que hay muchísimos mensajes. Este es David Bazán, conversé con él ayer. Cola Cabot, Isaac, excelente Estamos entrevista. juntos trabajando también Gran líder ahora en esta comunitario fase de también. reconstrucción. Vale. Gracias. Diana Fincheltub, que ha estado aquí desde el principio. Excelente. Te felicito, Tamara, por excelente Esos son mis entrevista. hermanos Diana y Busi. Como ves, tengo muchos hermanos, pero Amén. son Así amigos, siga. amigos, amigos de corazón. Sí. Isaac, que siga siendo la persona más querida, mejor esposo, padre, hijo, abuelo y amigo. Te queremos, Cola Cabot. Una belleza. Sigo por aquí. Excelente entrevista. Vuelve a decir Lili Cádiz. Esta es Yalitza Viloria. Gracias por esta entrevista, gracias. Un ser humano excepcional. Cuánta admiración y agradecimiento tengo. Tuve a mis gemelas. Dios lo bendiga y proteja siempre. Atentamente, Florcita. Qué bonito, cuántos afecto y cariño tienes. Gladys Carciente, excelente entrevista, un gran ser humano. Cariño a tus padres. Por aquí sigo, Luisa vuelve a decir por muchos años más de presidente de la asociación. No te van a dejar ir, no te van a dejar ir. Raquel Abo dice aplausos. Rita dice el milagro de la vida, como dijo Isaac, lo ha practicado en su profesión como médico, como voluntario y como persona. Qué bonito. Mario Resnick, aplausos. Sigo, esta es Milak. No sé el nombre, pero su acrónimo en Instagram es Milak. Maravilloso ser humano y gran líder comunitario. Vivian Barcilay, un hombre extraordinario y completo. Felicitaciones. Bernardo Royce, tal otro hermano. Ese es mi hermano de sangre. Dice, lágrimas de orgullo, todos. David Melul, aplausos. Aquí Gracias. tengo a Yaritza Amaya de Gil. Excelente entrevista. Tengo a Rebe, esta es Rebe 17. Aplausos. Sigo, Seir Rebeca. Rebeca Seir, espectacular entrevista y un abrazo para Isaac, su familia y sus padres desde la distancia. Creo que Rebeca está en Boston, si no me equivoco. Gracias. Dice por aquí María Elena Franceschi, creo que ya había leído otro mensaje de ella. Un fuerte abrazo, cariños. Boris, aquí está conectado, mi querido Boris. Además, Gran Busi. le dedica tiempo a los amigos, como si no tuviese más compromisos. Wow, qué bonito. Gaby Benjamín, te amo, voy a llorar yo. Te amo y te admiro siempre, pa. Esa es mi hijita mayor. Qué bonito. Dice por aquí Pola de nuevo, Isaac, una persona increíble que cada vez nos enseña lo que una persona dedica
lo que es una persona dedicada al prójimo. Sigo por aquí leyendo, Luisa, o nuevamente, mejor doctor, mejor presidente, mejor persona, Cola Cabot, Melissa Sueta, aplausos, Lili Belilti, gran trabajo, esfuerzo, unión y humanismo a nuestros líderes comunitarios de lujo, como yo los llamo los tres mosqueteros, doctor Benjamín, Roberto y Así David es, Mishkin, así es, así es. y Es todos los la que están realidad. detrás. Por aquí sigo, Lili Belilti, gran trabajo y esfuerzo y humanidad de nuestros líderes comunitarios. Vivian Roycental, excelente entrevista. Ivy Mizrahi, orgullo y admiración por todos ustedes. Ahí vi, Ari, les mando un beso. Adri Thatcher, excelente entrevista, un profesional y ser humano espectacular con una trayectoria impecable y una Adri, familia llena de valores hermosos. Mi agradecimiento a él por siempre. Sigo leyendo, Rita nuevamente dice, Cola Cabota a los directivos comunitarios y a todos los voluntarios de la comunidad, lo que han trabajado 24/7 y continúan. Así es, se continúan. Diana nuevamente, Diana y Boris, excelente entrevista. Sigo subiendo, Dalil Melul, David, Hazaku Baruch, Isaac y todo el equipo detrás. Voy subiendo arriba el Bata Keilot. Dice Alexander Finchelton, que también ha tenido una labor importante. Gracias. ¿cómo no? Alexander está dirigiendo la Comisión de Infraestructura. Cola Cabot para él. Amén. Nora Eskenazi, totalmente de acuerdo. Cola Cabot, Raquel Abo, todos han sido excelentes profesionales y dirigentes comunitarios. Muchas gracias por estar presente. Silvera, esta es Viviana. Dice, el trabajo que hicieron no tiene precio. Gracias a todos ustedes, nuestros días fueron más tranquilos. Es quien hace Nora. Gracias, Tamara, qué buena entrevista. Saludos a Isaac, un gran ser humano, líder comunitario y excelente profesional. Mis saludos y cariños. Boris, líderes extraordinarios todos. Aries Kenasi, excelente entrevista. Isaac, tremendo profesional, amigo y dirigente comunitario. Un privilegio contar con él dirigiendo nuestra comunidad. Un abrazo. Muchas muestras de cariño. Solana Selem desde Israel. Todo mi respeto y admiración. Es una gran comunidad por las personas como Isaac. Bravo. Cola Cabot. Samuel Gracias, señor. Gelman. Dice Yalitza Viloria. Qué bendición de tenerlo, doctor. Un ser maravilloso. Que Dios lo bendiga. Por aquí dice Boris Finchelton que hiciste el examen final con todo lo que sucedió en esta comunidad, la respuesta maravillosa que tuvieron. Isa Gelman, un entrevistado de lujo, maravilloso ser humano, profesional, wow, las tres cosas juntas. Y amigo, Es junto a verdad. una vida familiar ejemplar. Te mando un beso, Isa. Ilana, absolutamente maravilloso. Isaac, sigo leyendo. Abraham Garzón, no solo médico excepcional, gran líder comunitario, estupendo padre de familia y amigo incondicional. Nada fue fácil, pero no hay obstáculo insuperable para Isaac. Aquí Ese es mi reitera lo hermano dicho. Abraham Garzón. Benbamán, José, extraordinaria entrevista, sigo subiendo. Benjamín Schomstein, excelente entrevista, gran profesional y mejor persona, dirigente comunitario respetado y apreciado por todos. Gracias, Benjamín. Bernardo Roycental, estamos fascinados y falta la experiencia comunitaria. Pide extensión por todo, está demasiado bueno. Bueno, lo logramos, Bernardo, y aquí públicamente te estoy invitando al programa. Vamos a ver pronto tendremos también a este fabuloso líder y empresario. Carlos Chocrón, Cola Cabot Isaac, excelente manejo de todos los aspectos de tu vida, no es fácil. Katy Chocrón, bravísimo, dice Michelle C. Y a toda esta carrera sumamos la comunitaria, que es grandioso, claro. Aquí no habíamos todavía tocado el tema comunitario. Por aquí dice David Bazán nuevamente, qué interesante conocer la vida personal y familiar, profesional de Isaac, ahora admirable junto con su vida y liderazgo comunitario.
Qué bonito, porque claro, muchas veces no conocen las otras facetas. A lo mejor tus compañeros médicos no conocían esta faceta tuya como líder comunitario y viceversa, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Safran y Jenny, espectacular. Nuestros médicos venezolanos, así es. Nora, ya va. Dora Nirenberg, muy interesante y exitosa tu vida. La Isaac, señora te Dora, felicito. muy querida. Bien. Aquí dice, Moisés Benjamín, reiterando lo de bailarín que puso Arturo antes. Aquí dice, para los que no lo saben, el doctor también baila. Habemos aquí varios conectados que podemos dar fe de eso. Gracias, Arturo, gracias. Eh, Tibu Yehudi, doctor Benja, así te llaman. Así. Sí. Aquí dice, bueno, Catherine Benoliel, un abrazote, Rebe. ¿Qué más? Porque ella estaba Ah, contestando bueno, un mensaje. porque ese Rebe, es Rebe, que la esposa de Moisés, esos dos también son mis hermanos. Wow, muchos Moisés hace hermanos rap. aquí, Sí, muchos sí. hermanos. Sigo por aquí. Aquí está Rebe, que dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Por supuesto, Katy, aplausos. Aquí la tengo, ya te la voy a traer para que la A sepas. ver, Katy, la Ponte, gente Katy, quiere ven. ver quién Claro, está detrás del doctor todos los días, aguantando. claro. Aquí está Katy, qué bellos, qué bellos. Sí. Por aquí dice nuevamente David, si retoman los maratones de seguro Cubit, patrocinará. Bernardo, ahí estamos. Bueno, Eh, Dice, de ahí el maratón comunitario y médico no lo ha dejado correr más. Bueno, es bueno, verdad. quién sabe, vamos a retomar, Y vamos la a fisura en la retomar. rodilla, la fisura en la rodilla. Aquí tenemos otro doctor querido, a quien también tuve en el programa, Sadi Benzaquén. Ah, bueno. Dice, Isaac, tremenda persona, médico y líder comunitario. Tuve la provisión de convivir a él y a su familia, un orgullo de nuestra Keilah. Y él es muy amigo de mi hermano Gabriel y bueno, se la pasaba en la casa, por eso le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Sí, Arturo Ríos Mago, besos. Tamara, saludos a Benji. sí, ese es el gran Arturito. El doctor Benji. Bueno, mi mamá, 97 años, muy buena entrevista. Qué bueno que Sí, estuviste, mami, en el programa. Clarita Milgram, qué linda sociedad entre Isaac y Jorge, Sichronole Brajá. así es, Qué así es. bonitas historias compartiste con nosotros. José Ben Mamán, mucho amor, ejemplar. Próspero, creo que este es Próspero Benaim, o Benarroch, Ven como arroz. doctor y como persona súper especial y ser Sí. humano excepcional. Un abrazo, próspero. Josefina Puerta Fiorillo, qué belleza de entrevista. Sigo por aquí. Eliseo Melamed, un gran hombre y todo un caballero. Sigo subiendo. Esta es Norilegna Áñez. Paciente, sí, Saludos sí. a la señora Katy. Un fuerte abrazo. ¿Ves, Katy, que te quieren ver? Tienes aquí también a tus admiradores. Dice ella misma, Noreligna Áñez, muy bonita historia y entrevista. Susi Halfen, gracias Susi, magnífico médico y ser humano. Gracias, Susi. Sigo por aquí, wow, es que tienes infinidad de mensajes. Este es David B. Bernal, ¿puede ser? Ese David Bernal, claro. Sí, Y sí, las sí. historias de Clarita Benjamín son las mejores. Ya las escuchamos. Rachel Milgram, qué bellos recuerdos con nuestro querido Jorge Lerner. Sichronole Brajá. Gracias, Eh, Rachel. Sí, sí, así es. Fue una historia de muchos años juntos hasta que llegué hasta aquí. A Dios tenga Adriana, su gloria. qué bonito. Adriana Thatcher, belleza, bella mi prince. Adriana Thatcher, dice de Kineret. Sí, sí, claro. Por aquí sigo leyendo. Benjamín Schomstein nuevamente al inicio colocó excelente médico y mejor persona.
me hizo recordar nuestra estadía en Israel del 71 al 74. Claro, porque Benjamín también vivió sus años de posgrado en Israel. Similar historia en campos distintos. Kola Kabot a Isaac Benjamín. Los invito a escuchar la entrevista de Benjamín, las peripecias que tuvo que hacer en Israel. Arturo Shinagel, nuevamente, qué bonito escucharlos. Un abrazo a Isaac y otro grande a Katy. Gracias, Arturo. Dice Patricia González Madarnaz, mi doctor, el mejor. Gracias, Patricia. Mi querido doctor, un abrazo para usted y su familia. Nuevamente, Norilegna. Dice doctora María Delfina Esteves, dermatólogo, el mejor, siempre el mejor. Yalitza Viloria, mi doctor, saludos, abrazos y bendiciones para usted y su familia. José Benbamán, excelente oportunidad para conocer más al doctor, un hombre de familia con valores elevados. Sigo subiendo, Moisés Benjamín, saludos por aquí. Ese es mi hermano. Steven Berenstein. Steven, nosotros, gran amistad del colegio, toda la vida. Maricé Rodríguez, doctor Isaac, excelente ser humano, siempre lo recuerdo con mucho cariño, todo lo que me ayudó con mis hijos. María Ángel ya cumple 27. Wow. Dios lo bendiga, nos hace recordar la edad, ¿no? Los pelos blancos. ¿Quién eres, Benjamín? Te amo, pa. Ay, mi chiquita. Kola Kabot. Esa es mi catira. Kola Kabot, por aquí seguimos. Esta es María Yolanda Lavie. Doctor Benjamín es uno de los mejores médicos que hay en fertilidad. Saludos. Sigo por aquí, Vivian Royseltal, nuevamente. Kola Kabot, Betsaida Mirabal. Me encanta tu historia, doctor. Mi admiración por usted. Sigo Tede Castro, es María Mercedes Castro Méndez. Una familia hermosa y cercana. Sigo, voy subiendo, wow, que tienes infinidad de mensajes. Mois 17. Ese es el gran Moisés Acerraf. Mois, mi rey, un honor ser tu hermano de la vida, otro hermano. Ese es verdad, es que es verdad. Orgullosos de trabajar juntos en muchos proyectos comunitarios. Te quiero mucho, Dios te bendiga junto a tu bella familia. Yo también a él, yo también a él. Sí. Wow, por aquí Boris me hizo una pregunta comprometedora. ¿Cuál fue la primera novia? Casi siempre. Se le gusta. Fue Katy. Ay Dios, aquí los amigos. Por aquí sigo, Yalitza Viloria. Buenos días, doctor. Saludos desde Floricita, Litza y Valeria, mis gemelas. Agradecida con Dios, con usted y su grupo de trabajo. Wow, tienes muchos nietos por ahí, ¿ah? Gracias a Dios, gracias. Ese doctor tiene demasiadas admiradoras, así es. Aquí dice Susana Dienerman, abrazos, Isaquito, me alegra oír tu historia, bendiciones. David, Meretz, nuestra amistad de Meretz, sí. David Melul, saludos, Isaac. Voy más para arriba. Wow, cuántos mensajes. Michelle Gold. Ay, Michelle Goldstein. Tami hermosa, aquí viéndote. Saludos, Isaac. Gracias. Vivian Roysenthal, mi rey, eres grande, te admiramos muchísimo. Wow, es que tengo muchos mensajes. Alberto Moryusef, ya leí de él. Voy a ver para que no se me quede nadie. Ahorita abajo y termino. Tienes, bueno, infinidad de aplausos, gente que se conectó. Voy a bajar un momento para cerrar, pero infinidad de mensajes. Aquí tienes a Ávila FIB. Ese es Ávila FIB, es el nombre de mi unidad. Sí. Orgullo de nuestra unidad. Sí. Y Mari Benarroch, el mejor doctor y líder comunitario. Y bueno, traté de leer los más que pude, creo que leímos casi todos. Aquí tienes mis fragmentos 24, que es Raquel. Dice un gran ser humano, creo que es Raquel, la que escribe. Ahorita se me fue el apellido, ya me voy a acordar. Nuestra querida Raquel acaba de sacar una canción fabulosa, nuestra poeta. Ella es Connie, creo. No,
Ya me voy a acordar. David Mishkin. Bueno, tenía que estar David acá Ah, porque él bueno, quería que David hiciéramos tenía un tiempo, trío. yo pensé que iba a aparecer antes, no había aparecido. Estaba Ella es celoso. Raquel Benmoa, de Casada. Ella es Raquel, el apellido de ella es Raquel Benmoa. Pero ahora tienes a David, bueno, ¿dónde estaba David que no aparecía? ¿Vale? David quería hacer un trío acá y no lo dejé. Dice por aquí Paula Rosenthal. Lo máximo como yerno. Qué bonito. Wow, A esa es wow. mi suegra, le mando un beso. Sí, Te sí. queremos, te queremos. Dice Luisa, yo diría 1 hora más de entrevista. Me encantaría, pero creo que ya los tenemos que dejar ir a todos, Sí. compartir en familia. Pero bueno, yo súper agradecida, Isaac, de por fin, después de casi 2 años detrás tuyo, haber tenido el momento correcto para tenerte, porque nada es casualidad que ayer fueron los 48 años de Louis Brown. Es verdad, de verdad que agradecido estoy yo contigo que me has hecho pasar este par de horas maravillosas contando mi vida y ahora estoy sintiendo todos los que estaban tras de cámara y saber como que estuviera tal cual un stand-up comedy, o sea, digamos, contando lo que nunca hubiera contado y ellos estaban ahí oyéndome, son mis amigos. eh, y pacientes, bueno, esa es la vida. Así que de verdad que muy bonito, te agradezco de todo corazón tu programa espectacular, que siga por muchos años, sigas teniendo el mismo éxito y todavía más, y te deseo siempre todo lo mejor y te felicito por todo el trabajo que haces, de verdad. Muchísimas gracias. Por aquí dicen que la próxima entrevista para los hermanos Mishkin. Ya tuvimos a David, me falta Roberto. Ah, bueno, tienes que entrevistar a Roberto y Roberto no escribió por ahí, es un tacaño, no. Isaac, para cerrar, quiero que la cámara sea tuya y es prudente que este ya sea un mensaje para nuestra querida patria. Caracas, por cierto, está cumpliendo años, 249, que alguien me corrija, creo que son años de Caracas, cumpleaños de Caracas el día de hoy. Y qué mejor que despedir el programa con unas palabras a nuestra querida patria, a nuestra querida Venezuela. Bueno, primero agradecido que me toque despedirlo de esta manera. La verdad es que como venezolano he luchado toda mi vida por ser un ciudadano ejemplar y no solamente en el país, también dentro de la comunidad. Y hoy, después de que voy haciendo todo este resumen y veo la cantidad de cosas que hemos pasado, sigo insistiendo que Venezuela es el mejor país del mundo, que vivimos en el mejor país del mundo, con el mejor clima del mundo, con la mejor gente del mundo. No hay como el venezolano. Y estoy seguro que saldremos de esta una vez más. Siento que tocamos piso, de verdad que sí siento que tocamos piso con este doble terremoto, pero siento que nos unimos aún más y siento que vamos a salir adelante, el país va a florecer y ese es mi pensamiento. Estoy seguro que muchos de los que se fueron regresarán y esto va a ser un nuevo comenzar y este país seguirá siendo el primer país, la primera potencia en todas las áreas que siempre fue. Así que no me cabe la menor duda de ello y voy a ser parte de esa lucha para que salgamos adelante. Ese es mi mejor mensaje hoy para todos. Aplausos de pie para ti, Isaac. Gracias, Gracias. gracias por ese tiempo que nos dedicaste en vivo, estas casi 3 horas que tuvimos de programa. Y me despido de ustedes. Un feliz domingo con sus familias. Aprovechen el tiempo. La vida es muy corta y siempre demos lo mejor de cada uno. Les recuerdo que el programa, para el que no lo vio, lo pueden recomendar. Lo tendré subido en Spotify, en canal de YouTube, traducido al francés, al inglés, al hebreo, para que toda la gente pues pueda disfrutar de tu excelente trayectoria y de la maravilloso que somos los venezolanos y en especial nuestra querida comunidad. Gracias a todos y feliz domingo.
Gracias, gracias. Te mando un beso y un abrazo fuerte.